Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes, muy buenas, Iñaki San Román, ¿qué tal estás? Muy buenas, pues ya me podéis ver, sin fondo de Inquivilal y contentísimo con este aparato que ¿Eso veo que tú qué es eso también que tienes en la cara? pues lo mismo que tienes tú en la tuya y ahora mismo estoy viendo que da para muchos chistes. Sí, es verdad, es verdad. Para el que nos esté oyendo y no viéndolo por YouTube, tenemos una especie de aparato alargado Sí, con terminación redondeada colgándonos como a 1 centímetro de la cara. como si Se fuese trata como... de los micros de nuestro nuevo patrocinador, que nos tienen Efectivamente. flipados. O sea, yo no sé si tienes tú la misma sensación que tengo yo de que tengo algo demasiado poderoso delante que no sé si estoy aprovechando del todo. Yo creo, tengo la sensación de me queda grande. Efectivamente. Sí, sí, sí. De como cuando bueno, yo es que tengo un coche de mierda, pero como si tuviese un coche muy bueno. Después de 100 programas, volvemos a tener un patrocinador, son micrófonos Blue, y nos han proporcionado este Blue Yeti con este pie de micro, que lo sé yo aquí. Bueno, pie de micro, no, brazo de micro. Increíble. Brazo de Yo, micro. yo juro que lo tengo ahí colgado, lo que pasa es que creo que lo he asegurado tan fuerte que no sé si voy a poder hacer este alarde. Y aquí estoy bajándolo, para que lo veáis. Yo también lo voy a apretar fuerte, tío. No quiero que le pase nada. Es una maravilla. Y espero que se note en la mejora. Si no se nota la mejora, es que no lo habremos instalado bien. Efectivamente. Cosa que puede ser perfectamente. Puede pasar. Pero yo he estado poniendo todo y con mucho mimo. No es complicado de decir, pero sí, era un poco como de Dios mío, esto me sobrepasa, ¿no? Pero vamos, esperamos que se note la diferencia. Ya estéticamente es la hostia. Sí, la verdad es que El guay. Blue Yeti Súper. que nos han pasado. Antes de empezar, he de decir que en el chat, que hay un chat de Telegram y no sé, he dicho que estamos grabando y tal, y alguien nos ha dicho que digamos una palabra que es Macarrones. macarrones o no sé qué. Y alguien ha dicho, les podíamos retar a que digan una palabra cada programa, no la vamos a decir. Lo vamos a hacer hoy, pero eso no va a pasar. Este juego de impro de hace 20 años no va a pasar. ¿Vale? Porque, mira, dice, podéis hacer un paquete, es lo que hay detrás de las cámaras. No hay nada. Somos nosotros. Bueno, ahora Iñaki ha enseñado su casa, y como ves, es una casa... Sí, bueno, detrás de las director, cámaras hay mucha conversación de WhatsApp que podríamos filtrar y mucha cosa de... A ver, básicamente. muchos WhatsApps que empiezan con, a ver, te voy respondiendo por partes, porque tratan muchos temas. Eso es. Hoy Pero tenemos bueno, un invitado con un programa que ya hemos grabado. Hemos terminado de grabarlo hace nada y estamos grabando esta primera parte, Iñaki y yo, porque no queríamos molestar al entrevistado, porque es alguien a quien admiramos, con el tema de hablar de los micrófonos nuevos y de nuestras mierdas. Básicamente no queríamos molestarle con nuestras mierdas a Ramón Besa. Ha estado guay, ¿verdad, Iñaki? yo estoy todavía impactado. O sea, yo me imagino que a la gente le va a gustar mucho, pero me parece increíble. Sí, También es sí. verdad que esperaba que fuera increíble, ¿eh? Pero ha satisfecho las expectativas. Es un tipo que admiramos y leemos y no sé, está muy Muy bien, está muy reflexivo. majo. Sí. Él dice que no es opinador, dice, porque hay muchas cosas que no tiene opinión y que quizás Excesivamente esa es humilde, la clave, quizá. ¿no? Esa quizás es la clave, que es más reflexivo y cuando ya, digamos, acaba teniendo un razonamiento y una opinión, pues suele ser bastante lúcida. O así los que lo seguimos en prensa y radios hace tiempo así lo vemos y vamos. Yo creo que en la charla se puede ver que es así. La idea es hablar de Laporta, sobre todo de lo que significó el Laporta para el Barça y un poco lo que se puede esperar a partir de ahora. Y yo creo que hay eso y hay bastante más. Al final, pues esto, Sí, ya sí, los sí. paquetes conocen el formato de paquete, de ahí ya nos hemos ido a muchos más temas y Ramón Besa nos ha inundado con su sabiduría. Así que nada, en cuanto comentemos aquí 3 temas de turrita pendientes que tenemos, os dejamos con él, Eso que es. es la voz autorizada. El ilustre Ramón Besa. Vamos a hablar primero Ilustre y de dos ignorantes, se titula ilustres ignorantes. Vamos a hablar de tu voto, Iñaki, que la gente está muy... A ver, sí, Yo creo que has votado a Víctor Font. ¿por qué? Pues porque es como un tipo que viene de la empresa, que era el único que daba propuestas, un tipo... No sé, yo si hubiera sido barcelonista, es al que hubiese votado. No al hooligan de Freisa ni al del Luz de Gas, que creo que no ha presentado nada más que Hola, soy Laporta. Entonces era, yo creo, como la opción más siglo XXI. Pues he de decirte, Álvaro, que
¿Estás en lo cierto? Sí, Y me sí. conoces muy bien. Es que como si yo hubiera sido aficionado del Barcelona, si lo fuese, sería quien votaría, porque creo que era la opción mejor para el club. De verdad que lo creo. Yo como madridista digo, ojalá gane Freisa, no va a pasar, jamás. Bueno, yo decir que ninguna opción, lo que puse en Twitter, no sé a qué jugármelo, ninguna opción me convencía. Freisa me convencía por su único baza que a mí me convencía es que no quería meter el club en política. El resto, aparte de todos los triples estos de tengo un inversor, no sé qué, no sé cuántos, y él tiene un punto hooligan y tiene un punto llorón que yo lo quiero eliminar del Barça. Creo que el Barça ya, joder, han pasado ya muchos años y ha Claro. hecho muchas cosas como para estar siempre que si el VAR, que si la prensa, que si los poderes fácticos, no sé qué tal. Laporta, joder, no, que sé que mucha gente en el chat pensaba que iba a votar a Laporta y joder, hombre, obviamente tengo un gran recuerdo de Laporta, me parece un grandísimo presidente, pero me ha parecido muy jeta prácticamente no decir nada, no establecer nada no decir nada de su proyecto ni trazar ninguna línea. No lo he necesitado, o sea que igual yo también hubiera hecho lo mismo, pero o sea, me parecía un poco demasiado. Víctor Fon, hay cosas que no me gustan de él, lo de la política y por ejemplo, que ahora esto lo tratamos con Besa, lo de llevar a Jordi Cruyff como director deportivo, me da un poco de miedo este concepto un poco de darle poder a alguien un poco por su legado, más que por su experiencia demostrable, digamos. Pero estoy un poco con lo tuyo, es el único que, joder, tiene un proyecto trabajado, en algunas líneas un poco vago, o sea, esto de, no, estará Toni Nadal con la imagen del Barça, bueno, pero, joder, tenía un proyecto trabajado y tenía ideas más concretas. Y sobre todo, pues porque, joder, yo soy de Cobra Kai. O sea, quiero decir que me parece que Laporta es el chulo del instituto, el que se lleva a la chica y el que mola siempre y, Sí. y se sube en el capotable sin abrir la puerta. Freisa es el viejo, así como que viene de buena familia y tal. Y joder, es que Víctor Fon es el nerd absoluto de esta campaña. O Es sea, el verdad. tipo que lo tenía todo preparado, pues según mis cálculos, y luego todo le salía mal, la chica le dejaba, iba con Xavi, Xavi se fue, a ver, Benaches lo tenía, Benaches se fue. Y me despertaba también ese punto como de ternura de joder, me molaría que este tío, que lo ve un tío muy capaz, esto que decía, no sé si se lo dijo Carreño en la entrevista, no sé si fue Carreño de la Morena, que le dijo, usted es mejor presidente que candidato. Y creo que pasaría un poco esto, ¿no? Que como candidato, joder, que le faltaba ahí como ese punto, ¿no? Esa garra. Pero también me imaginaba el tipo llegando al poder y vengándose de todos estos que le han dado la espalda y me ponía un poco. Así que bueno, sin estar muy convencido, ¿eh? Pero sí, voté a fondo. Puede ser que lleguen preparado a las de dentro de 5 años, que el Barcelona son 5 años por mandato, ¿verdad? Creo que Pues son ahora 5 me años por pillas. mandato. No sé si Sí, son 5 o 6, ¿eh? creo 5 que o es 6 limitación a puede 2 ser. mandatos y 5 años en el Barcelona cuando hicieron cambio de estatutos. Es una cosa que no entiendo porque limitación a 2 mandatos, pero luego te vas, pero luego puedes volver porque la puerta ha vuelto, no sé cómo es ese embolado. Ya, bueno. ¿Qué más tenemos que decir antes de empezar el programa con Besa? Si os gustan paquetes, darle like en YouTube, porque vivimos picos de sierra y ahora estamos en un pico de sierra descendente. Y luego lo decimos, le dais, el programa vuelve a subir, bueno, y todo esto. Y no sé si tenemos que decir algo más. Creo que querías comentarme algo de un tuit, pero no me has dicho más. Sí, el tuit que pusiste un tuit sí que lo tengo guardado. Espérate que lo tengo guardado, que lo vi y dije, esto voy a guardar, eso tengo que ser el lunes. Esta semana he de decir que he estado bastante tuitero, para lo que acostumbro, pero fue sobre todo porque el sábado acabé el rodaje, estaba boca abajo en el sillón y no podía hacer nada más que tener los Goya de fondo y escribir en el móvil. O sea, no podía ni responder un WhatsApp, o sea que me puse a decir tonterías con el cerebro fundido. ¿Dónde lo tengo? Pues, es que ayer estuve borrando mierda. Bueno, era un tuit en el que venías a decir que querías este fin de semana que perdiese el Barcelona y ganase el Real Madrid. Sabía que ibas por ahí. Sí, porque, joder, caí en la cuenta el domingo de que quizás es la primera vez en mi vida, no sé si se repetirá, que el sábado quería que perdiera el Barça porque iba con Osasuna y el domingo quería que el Madrid. No me había pasado nunca, me sentí muy raro. Sí. Se siente sucio. Me siento, bueno, o sea, respecto al Madrid, sí, pues tampoco, es verdad que tampoco vi el partido, porque tenía una vez más cosas que hacer de rodaje, entonces me puse el final y tal, pero así por lo que iba viendo resultados en la web y tal, sí, quería que ganase el Madrid, pero bueno, al final es practicidad, o sea, es como de, bueno, pues si quieres en la liga, ¿no?
Me pasó una vez ya cuando ganó el Atleti el doblete de Radomir Antic, me acuerdo que jugó el Madrid en el Calderón y iba con me acuerdo de ver ese partido, si lo vi de pequeño, iba con el Madrid y ganó el Madrid. Bien. Y es verdad que me alegré y ya está. Oye, pues mira. Yo no vi el partido porque, como soy un imbécil, cerré un bolo a la misma hora y era mi vuelta a los escenarios después de un año para actuar para 12 personas de gente, porque la gente estaba viendo el partido. Y yo no lo pude ver. Muy mal, porque además yo tenía muchísimo tajo y tampoco pude ir. O sea, Sí, sí. pero yo iría a la siguiente, que es. El día 21 de marzo. 21 de 21 de marzo, marzo. domingo, el Golfos Comedy Club, que es un nuevo sitio de comedia, en el que está yendo gente muy guay. Golfos Comedy Club, entradas en el Atrápalo. El show se llama Todo Mal, porque pues, básicamente me va todo mal. No sé qué más quería decir. Y el rodaje que estás haciendo, que es ¿cuándo se podrá ver? Bueno, el rodaje o sea, lo que es el rodaje ya se terminó el sábado, Sí. que ha sido muy, muy intenso. Estoy mirando qué partido te toca el 21 de marzo, me estoy temiendo de lo peor. No me jodas que haya... Que le No, coincides con el Valencia-Granada. No te preocupes. Venga, vale. Sí, pues nada, os lo avisaremos, la ecoserie, sí. Cuando esté, son capítulos cortos para YouTube y tal. Hemos escrito mano a mano. Hemos escrito mano a mano, efectivamente. Y Iñaki ha dirigido. He dirigido y he interpretado, ¿eh? Y aquí dejo el cebo. Y ha interpretado. Y ya hay cameo a los Hitchcock. Efectivamente. Así que nada, se verá. Estamos ya con el montaje, liados igual, pero bueno, ya he terminado el rodaje, que joder, te lo comentaba antes, que ha sido complicado porque nos flipamos escribiendo, hay que decir, somos gente de amplia fantasía. Pero el equipo ha estado muy guay y los actores también. Es que como no sé si puedo decir los actores, pues no los digo, pero cuando sea les doraré la píldora públicamente. Es gracioso porque hablando otro día con ella que me dice, claro, nosotros somos los guionistas, pero Iñaki dirige. Es que los guionistas se han flipado. Pero es que Iñaki es a su vez el guionista que se ha flipado y se lo ha puesto difícil al director, que ha sido el mismo. Así es el resumen de mi vida, poniéndome trampas a mí mismo en el camino. O sea, pensando que soy muy maligno y luego encontrándome. Soy el típico que en el Mario Kart tira la concha, rebota y le pega a él. Pues este es el resumen de esta semana. Pero bueno, ha sido divertido, me apetecía dirigir. Para terminar, ¿cómo va el tema FIFA? El tema FIFA, pues el campeonato sigue a tope. Pero yo tengo que pedir disculpas porque es que esta semana pasada no he podido ni sacar ni medio minuto. Se os ha colado un vendedor de Bitcoin en el grupo de Telegram. Un señor que vende Bitcoins o algo así. ¿Qué me dices? Sí, míralo. Porque pues Risto Mejide. No, es Pete Ramos, un señor que ha hecho spam sobre Bitcoins y ha puesto algo así como: déjenme jugar al FIFA, amo el fútbol. Y comprar Bitcoin no sé dónde. Míralo luego, porque es que te Ostras, pues lo tengo que mirar porque es que, joder, no... De hecho, bueno, ya, en fin, ahora me meteré al chat y lo pregunto por allí, pero vamos, que todos los que tengan algo pendiente conmigo, mira, aquí lo tengo. Tenemos la tercera jornada pendiente. Pues esta semana me incorporo y recupero todas. Y miro lo de los bitcoins y añado a la gente a la página en la que tenemos los resultados y todo. Me pongo al día, pues que la semana pasada, vamos, ni con mi madre he hablado, que me ha mandado un WhatsApp de estar vivo. Joder, Yo desde que vivo en Móstoles le veo demasiado. Pues ya estoy ubicado en Móstoles. Bueno, tú la mudanza bien, ¿no? Todo este tiempo que nosotros ya estamos relajados porque la gente a ver si entra ya el puto Ramón Besa y dejan esto de detrás, pero vamos a sacar la carta de nosotros hablamos aquí de lo que queremos. La mudanza ya terminada. Ya ha terminado y el resto de la casa todavía no me faltan cajas. Bueno, ya le falta poca cosa, pero mi habitación, casi la llamo, que es donde están todos los muñequitos, películas, DVDs. No se ve entera, pero bueno. Pues tengo aquí unos cuadros, no sé si se... Bueno, a ver si puede ir. Ahí tengo unos cuadros de Iggy Rubin, luego tengo ahí otros cuadritos de Office, tal, no sé qué, de ilustradores que me molan a mí. Y muchas... Pues es la habitación de un tío de 37 años, pero podría ser una de 25, de un estudiante de tercero de comunicación audiovisual. Y bien, pues estoy contento, tío. Yo no salgo de aquí. Tengo calefacción, que para alguien que ha vivido toda la vida en el centro de Madrid, tener calefacción es un lujo. Tengo un lavavajillas, tú metes las cosas y salen limpias, o sea, es acojonante. Pero tener un lavavajillas es la hostia. O sea, son pequeños lujos que aprecio. Pero bueno, mañana tengo que ir a Madrid, tardaré pues una hora. Bueno. No sé si tenemos que hacer algo más en la turra. Yo creo que lo hemos cubierto todo. Ya les dejamos con nuestra entrevista a Ramón Besa, que la disfruten porque es para disfrutarla. Eso es. Vamos con ello.
Venga, Bueno, perfecto. estamos con Ramón Besa, un ilustre literato de la prensa española, posiblemente uno de los mejores plumas que hay en este país. Y con Iñaki San Román, como siempre, que no sé si va a decir a quién ha votado. ¿Lo vas a decir, Iñaki, a lo largo del programa? ¿Vas a dar tu voto? Yo creo que Sí, sé a quién has votado, conociéndote. sí. Sí, me la juego. Conociéndome, joder, a mí me sorprende mucho que haya habido tanta controversia con eso, que se hizo hasta una encuesta el otro día en el grupo de a quién ha votado Iñaki y tal, ¿no? No sabía que era tan importante. Sobre todo una decisión que tomé, o sea, que no fue, o sea, no fue fácil, pero que, y no te voy a decir que tomé a la ligera, pero que hice sin ningún convencimiento. O sea, no era de estos militantes de lo veo así, ¿no? Ahora hablaremos con Ramón, pero toda la información que tuve en campaña me parece que era reiterativa y no me ayudaba mucho, ¿no? Había A poca vislumbrar información qué Barça se vería con uno o con otro candidato. Había mucha emoción y mucho tal, pero poco dato. Y entonces, bueno, era difícil. No había programas, ¿no? ¿Se me oye? Los ¿Se me programas oye bien? estaban, no Ah, sí. sé, ahí nos interesa mucho tu opinión, Ramón, pero yo creo que la campaña se centró mucho en decir que qué mal Bartomeu y qué buena es la Masía, ¿no? O sea, cosas un poco así de generales. Bueno, el gran drama de la campaña ha sido que todos los nombres, o sea, no había controversia con el entrenador. Todo el mundo sabía que iba a seguir Koeman hasta junio. Se sabía que no se podían hacer fichajes, que la economía estaba débil. Por lo tanto, todo fue un mundo muy culé, ¿no? Para la gente que no fuera muy del Barça no le interesaba para nada. Y la gente que era del Barça, pues como no había muchas expectativas de salir de este círculo vicioso, que no virtuoso, pues quien más lo dominara, mejor le iría. Y aquí en ese terreno Laporta tiene mucha más ventaja respecto a cualquier otro. Recordad que en el 2003 sí que aludió a Beckham y se planteaban muchas otras alternativas. Ahora, en cambio, Laporta ha ganado sin necesidad de utilizar un solo nombre. O sea, el día que presentó su candidatura, el proyecto deportivo, había una serie de técnicos o ex técnicos o jugadores, pero no se sabe ni qué puesto van a ocupar ni qué responsabilidad van a tener. Y esa un poco de la misma forma que la pancarta en el Bernabéu fue el eslogan para los socios, la deportiva fue que ya veremos qué hacemos, porque de momento no quiero desestabilizar a la plantilla porque tengo a Koeman, que además creo que puede pintar un papel más importante de lo que se preveía. Koeman. Koeman. Bueno, Koeman es un posibilista, no es un técnico de autor ni un técnico de estilo, pero que en esas situaciones de transición ya le ocurrió con Holanda, con la selección holandesa no sabían cómo salir del atolladero después de la salida de Robben, de Sneijder, de las vacas sagradas, y hizo una transición muy rápida y bien, y creo que en el Barça también es un entrenador que puede ser para salir del apuro una buena solución, y salir de un apuro a lo mejor no es solo esta temporada, sino que se le puede añadir otra temporada. Seguramente por eso, si me permitís, porque una de las diferencias de Laporta respecto a lo que había sido la etapa de Rossell o de Bartomeu es que Laporta cree en el concepto cruyffismo. Y cruyffismo claro, puede ser que el entrenador puede llegar a ser Rijkaard, cosa que a muchos les sorprendió que una figura como Rijkaard haya tenido más recorrido, por ejemplo, que Van Basten, que si tú lo miras fríamente dices, hombre, Van Basten estaba llamado a hacer más historia de lo que hizo Rijkaard. Pues no. Y en contrapartida, tanto Rossell como Bartomeu primaban más el futbolista. Todo giraba alrededor de Ronaldinho en una etapa y luego de Neymar. Es decir, cuando hablamos, no hablemos solo de cruyffismo y nuñismo, hablemos de una realidad de un producto futbolístico a través de un futbolista o a través de una cultura futbolística. Y creo que Laporta, desde los tiempos de Cruyff, de lo que significa Chiqui Begiristain, de lo que representa Guardiola, es más próximo a que quien ejecute esa idea puede ser un entrenador no necesariamente de un perfil alto, sino que puede ser un entrenador al estilo de Rijkaard. Claro, ese es un poco el legado que nos deja sí Laporta, ¿no? Que es como el cruyffismo por encima de todo, pero sin embargo, las señales, como tú bien dices, de lo que puede ser su proyecto, puede ser casi al contrario. Puede ser como una figura nada cruyffista en los métodos, como es Koeman, y que todos giren alrededor de un jugador que es Messi, ¿no? Porque parece que de las pocas cosas que tiene muy clara Laporta y porque yo creo que haya ganado muchos votos, es porque parece que es con el que más opciones hay de que Messi quiera seguir. Hay que ver cómo le convence, ¿no? Porque hasta ahora es verdad que hay una gran relación no solo con Messi,
sino con Piqué, con Sergi Roberto, con Alba. O sea, Laporta es un presidente de vestuario, no es un presidente que sea ajeno a lo que es la plantilla. Le gusta estar con los futbolistas, le gusta apostar con ellos, les gusta hablar de contratos, les gusta hablar sin interferir en lo que son las discusiones salariales o las relaciones que tengan con el entrenador. Es un presidente muy futbolero y eso pues hay que tenerlo en cuenta, y es lo que le ha permitido tener un contacto hasta ahora con Messi. Pero creo que ahora ya ese titular frívolo que salió, que también consiguió La Vanguardia, creo que fue Joan Jupallás, cuando decirlo de Messi lo arreglo en un asado o algo así, ahora hay que plasmarlo, ¿eh? Es decir, Messi yo creo que quiere un equipo ganador, quiere un proyecto ganador, y eso dependerá de qué le prometa Laporta a nivel de refuerzos, de quién sea el entrenador y de lo que ocurra en el futuro. No sé, creo que esta temporada también puede ser importante. Messi de golpe y porrazo ha despertado después de un tiempo de mucha tristeza, y está viendo un poco lo que ha conseguido Koeman es juntar a los viejos, por decirlo de alguna forma, con los jóvenes, ¿no? Esa imagen de que Ilais Moriba, de que Pedri participen de una remontada, de una final de Copa, con los que ya llevan intentando ganar otra Champions y que se dan cuenta de que celebrar una Copa tiene esas cosas pequeñas que antes no les dábamos valor, pues eso es lo que ha provocado una catarsis del vestuario. Si no se pueden hacer muchos fichajes, si no se pueden hacer muchas cosas, seguramente esta será la plantilla para la próxima temporada. Puede haber algún retoque o puede haber algún... evidentemente necesita el Barça un central, sabemos, necesita un delantero centro, si es que hay dinero, hay posibilidades, pero no creo que pueda hacer grandes inversiones. Entonces, no sé si Laporta será capaz de convencer que con este equipo, con estas opciones, se puede disputar la Champions. Esa es la gran discusión que creo que van a tener con Messi. Pues desde fuera da mucha envidia todos los chavales que están saliendo este año del Barça. Yo, Ramón, te pongo antecedentes. Iñaki es barcelonista y yo soy madridista. Muy bien. Y da bastante envidia el que salgan chavales. Y este año Koeman ha puesto a 4 o 5 y los está poniendo. Y es que eso es legado. Y es cruyffismo también. Es decir, Cruyff ponía a gente joven, sacó a Ferrer, sacó a Sergi, sacó a Guardiola, etcétera, etcétera. Y eso da mucha envidia. A mí me da mucha envidia. Que no sé si era que son malos o que Zidane no los pone. No lo sé, pero... No, Álvaro, en eso Álvaro recuerda, por ejemplo, que una de las mejores etapas del Madrid, o desde Barcelona sí me lo pareció, y tengo alguna buena relación con algunos de sus jugadores, fue la Quinta del Buitre. Es decir, fue una generación de cantera que tuvo la desgracia de no ganar la Champions, y eso en el Madrid penaliza. En el Barcelona, como la gente está más acostumbrada a no ganar tanto la Champions, la Quinta del Buitre me pareció una generación revolucionaria, futbolistas extraordinarios, o sea, lo que hizo Butragueño, Martín Vázquez, Michel Sánchez, todo aquel Pardeza, todo aquel grupo de futbolistas. Yo recuerdo muchos de esos partidos, y tuvo la desgracia del Milan, el partido contra el PSV Eindhoven, las circunstancias, pero el Madrid, en una época de penurias, recurrió a la Quinta del Buitre, y en el Barça pasó igual. El Barça, el último legado de Cruyff, que es cuando se generó la mayor controversia cuando le despidieron, porque se habría aceptado que lo hubieran podido despedir después de Atenas, lo despiden en el 95-96 después de la Quinta de l'Opelat. Ya estamos hablando de Celades, de Roger, de Óscar, de Jordi Cruyff, de Iván de la Peña. Y ahora, pues cuando no hay dinero, recurres a la cantera. Esa es una excusa, pero para recurrir a la cantera también necesitas un entrenador que apueste. Entonces, los holandeses, recuerdo a Van Gaal, recuerdo a Cruyff, recuerdo ahora a Koeman, son desacomplejados y apuestan porque entienden que apostar, y entonces salen jugadores que en otras condiciones de abundancia no saldrían. Y claro, en el Barcelona ha habido tanto mercadeo, o sea, con el filial, con el primer equipo, ha habido tantos futbolistas que no han dejado ningún rastro, que todo el mundo ha interpretado como fichajes interesados, con comisiones de por medio, que cualquier jugador te parece bueno. Incluso vamos a hablar de un caso sin herir susceptibilidades, pero un futbolista como Mingueza, observado por cualquier técnico, no sé si jugaría un equipo de primera división. Sin embargo, en el contexto del equipo, cuando juega, parece un jugador extraordinario por su entrega, por su determinación. Le cuesta
orientarse, comete un fallo cada partido, pero tiene un plus de aplicación, de interés, de competitividad que no le tienen otros. Porque en eso siempre me refiero a que la Masía, igual que ocurre mientras el Madrid, todo lo que son los equipos inferiores son capaces de producir futbolistas para cualquier equipo. Sí. O sea, la cantera del Madrid está concebida para abastecer al fútbol español, europeo o lo que quieras. En cambio, la cantera del Barça está concebida especialmente, o hasta hace poco, para abastecer al Barça, porque participan de un mismo solfeo. Es decir, cuando intentamos explicar la diferencia del por qué Messi triunfó en el Barça y tuvo más problemas en Argentina, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que igual es erróneo, pero es la manera que tengo de consolarme o de buscar un argumento, una explicación al porqué. En el Barça, en la Masía, hay un solfeo. O sea, desde que llegas, tú sabes lo que tiene que hacer el lateral derecho, central izquierdo, el medio centro, y eso lo vas aprendiendo. Uno toca una cosa y otro toca la otra. Y solo improvisas cuando te conoces el solfeo. O sea, ni se te ocurra improvisar sin saberte el solfeo, como una banda de jazz. O sea, tú vas a un concierto de jazz y solo se improvisa quienes dominan mucho el solfeo. Entonces, Messi era el gran solista a partir de este solfeo. En cambio, cuando estaba en Argentina, son todos solistas sin solfeo. Claro. Entonces, claro, son muy buenos individualmente, pero como no hay solfeo, no suenan. Entonces, en el Barça ocurre lo dicen. Ilais Moriba puede jugar, sí, porque se conoce el solfeo. Mingueza puede jugar, sí, porque se conoce el solfeo. Luego puede ser en 3-5-2, 4-3-3, lo que quieras. Pero el Barça, la denominación de lo que es la Masía es el solfeo, es entender lo que es el juego de posición, lo que es la fluidez del balón, lo que es la profundidad, lo que es las posesiones largas, aunque en los últimos tiempos se haya corregido, haya habido un cierto intervencionismo diciendo que los futbolistas tienen que ser más físicos de lo que eran antes, pero sigue manteniendo una cierta carta de naturaleza diciendo el juego del Barça reconocible a partir del juego de la Masía. Messi, ¿qué opinas tú de esto? De esta gran teoría que sale ahora cuando el fútbol español naufraga en Europa. La del Barça. De que el fútbol tiene que ser más físico y tiene que ser más Bueno, atleta. Me parece un cuento chino. Es decir, a ver, es evidente que los jugadores son más físicos porque la población también es más alta y más bien alimentada. Es decir, a ver, es una cuestión de perogrullo. Es decir, hoy día vosotros medís 1,80 m y nosotros cuando nacíamos medíamos 1,70 m. Pues la gente ha crecido 10 centímetros. Ojalá te lo digo. Bueno, Álvaro, hay casos y casos, pero digamos que la media, la generación de hoy son más altas que las que había antes y está mejor alimentada y tiene otro nivel de vida y va al gimnasio y los otros no iban a los gimnasios. Es decir, hay una cultura hacia lo físico. Eso me parece extraordinario y me parece muy bien. Claro. Ahora, también Exacto, pero también se puede jugar a fútbol no necesariamente corriendo, sino haciendo que corra la pelota. Es decir, cuando dijimos, no, es que nosotros queremos ser el Liverpool o queremos ser el Bayern. Yo digo, vale, muy bien. El Barça aplicado, o sea, el Barça puede ser el Bayern y puede ser el Liverpool, no solo depende de los futbolistas. ¿Vas a cambiar la afición del Camp Nou por la de Anfield? Ah, no, entonces ahí no entramos. Ah, estamos haciendo trampa. Pues claro, el Anfield tiene una liturgia, aunque ahora lleven 6 partidos, creo que son consecutivos, perdidos. Anfield es Anfield. Y la liturgia de Anfield y del Liverpool en un contexto tiene un sentido, no la tiene, por ejemplo, aplicada al Barça aquí. En Anfield la gente va un cuarto de hora antes al estadio porque antes ha ido a los pubs, se ha tomado unas cervezas, el ruido ambiental, el himno, tiene toda una liturgia que no tiene el Camp Nou. Entonces, ¿te gusta este fútbol? Claro que me gusta, pero ¿es aplicable al Barça? Bueno, tal como lo hace el Barça, yo creo más en la velocidad del balón. O sea, la velocidad del balón, es decir, se puede ser un jugador que no midas 1,70 m, pero que si sabes combinar muy rápido, puedes precisamente saltarte esta presión con una buena circulación de balón. Entonces, no necesariamente todo es circulación de balón, ni todo es físico. Hay que buscar, pues no sé si un término medio, hay que buscar la evolución, hay que buscar los matices, pero eso de que los pequeños no pueden jugar al fútbol, pues yo creo que es una de las grandes tonterías que se han dicho. Es decir, una de las cosas que estamos perdiendo, por ejemplo, es el regate. Hoy día, para que regatee a alguien, pues claro, los extremos han desaparecido, porque la gente cree que tener un extremo es una ruina o una pérdida. ¿Por qué vas a abrir un jugador a una banda si recibe la pelota cada 3x4 cuando ahora te cuentan los kilómetros, te cuentan los pases, te cuentan los regates? Bueno, a un regateador, ¿qué le cuentas?
A ver, ¿alguien me puede descifrar que le vas a contar a un regateador? Va a perder no sé cuántos balones, pero a lo mejor uno de ellos va a servir para gol. Sí, esa técnica, no porque sea mayor, yo estoy a favor del Big Data, estoy a favor de todos los instrumentos que ayudan a mejorar el fútbol, pero no a ser dependiente. Es decir, hay un sentido entre, por ejemplo, la diferencia entre Garrincha y entre Neymar es que Garrincha regateaba sin televisión y Neymar regatea con televisión. Es un regate televisivo, el de Garrincha nunca fue televisivo. Y eso es muy importante para entender, porque le cuesta soltar la pelota un segundo antes porque sabe que le está mirando las cámaras de televisión. Entonces no estamos hablando de fútbol, sino estamos hablando de cómo nos mira el fútbol o cómo evaluamos el fútbol. Todos hablamos del Big Data cuando cuantificamos todo lo que es el fútbol, ¿no? Y nos acordamos, pues yo qué sé, de la famosa película de Brad Pitt, ¿no? Cuando hablaba del béisbol y cómo montarte un equipo Moneyball. Extraordinario a partir de una Moneyball, a partir de un... Pero yo también me acuerdo de Golpe de Efecto, de Clint Eastwood, ¿no? Que era todo lo contrario del Moneyball, que es el cazatalentos. Bueno, pues ni una cosa ni la otra, pero cuantificarlo todo, esa técnica tan americana que hoy hemos importado, está concebida para deportes que se juegan con las manos, no con los pies. Está concebido para el básquet, está concebido para el fútbol americano, está concebido para el béisbol. En cambio, el fútbol, hay parámetros que no se pueden cuantificar. El regate, es imposible para mí que se pueda. Entonces, yo cuando veo a Dembélé, hay veces que saltaría al campo para asesinarles, si me permite la expresión, y otras para abrazarle. Claro. Pero eso es una cuestión que a mí me gusta del fútbol. Si lo mecanizamos todo tanto y lo estereotipamos tanto, pues ya no es lo mismo. Sí, verdad. La magia no está... Es un gran ejemplo. No hay estadísticas de magia. Sí, además que todo este tema del físico y tal, yo creo que es un debate que surge cada cierto tiempo, ¿no? Antes del triunfo de la selección española se hablaba también de esto, ¿no? Decía Luis Aragonés la condición física de base, ¿no? Y tal, que es como de, no, es que aquí no la tenemos y tal, ¿no? Bueno, acuérdate que Alemania acabó copiando el modelo español. Quiso ser como España, luego ha evolucionado y ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Pero la influencia que tuvo en el fútbol alemán, por ejemplo, un entrenador como Guardiola, porque medimos a Guardiola por la Champions que ha ganado, y como no gana la Champions del Barça, consideramos que es un entrenador fracasado, que es un entrenador que no debe figurar entre los mejores. Bueno, pues la influencia que ha tenido en el juego de la Bundesliga en su momento es muy importante para mí. Y el papel de Lam ahora lo está haciendo con Cancelo. O sea, hay momentos, hay matices del fútbol que no consisten en ganar Champions o en ganar más pases o ganar más partidos, sino en revolucionar o cambiar el fútbol o cambiar la mirada o cambiar la manera. Yo creo mucho en esa gente de que tiene una capacidad para reinventar, para pensar, para buscar alternativas. Para implantar un estilo, ¿no? ¿Y cuándo crees que el Barça podrá empezar a hacer eso? Porque es lo que hablabas al principio, ¿no? Ahora quizás un equipo más de supervivencia, estamos hablando de, bueno, pues igual el año que viene pues seguimos así y tal, pero el Barça no necesita como iniciar un legado, iniciar un ciclo. Bueno, no lo sé, una de las piezas claves que había tenido siempre el Barça era el mediocentro, porque cuando llegó Cruyff, es verdad que antes de la llegada de Cruyff entrenador, en el fútbol base con Laureano Ruiz fue uno de los pioneros en los tiempos antes de que llegara incluso Rinus Michels en el 71. Laureano Ruiz ya estaba allí con ese tipo de fútbol de posición, ese fútbol que ha hecho tan característico el Barça. Pero cuando Cruyff llegó de entrenador, lo primero que hizo fue, todavía me acuerdo y la trascendencia que tuvo, elegir a Luis Milla como medio centro. La gente dijo, bueno, ¿qué hace un medio centro como el Maño aquí, un jugador que nadie había reparado? Bueno, pues la figura del medio centro es una de las figuras que hoy está más en crisis en muchos equipos, y el Barça marcaba el juego a partir de un medio centro. Incluso Busquets no tiene un recambio natural. No. A partir del medio centro había dos interiores. Ahora, pues el equipo de Koeman a veces juega, de los signos de identidad, más allá de que se despliegue en el 3-5-2 o 4-3-3, es que tiene un triángulo de centrocampistas que para mí es la clave del juego, que es Busquets, Pedri y De Jong. Porque el Barça era equipo de triángulos a partir del medio centro. Triangular el juego, buscar siempre el tercer hombre. ¿Eso se hace hoy? Bueno, pues Pimi en el Barça, en el filial, algunas veces lo hace porque tiene buenos centrocampistas. En los cadetes, en los juveniles,
creo que esa manera de jugar al juego con el medio centro, con interiores y con los triángulos, todavía existe. Lo que pasa que no se visualiza todavía en el primer equipo, que es donde tiene que ver esa afrenta, ¿no? De decir, ya tenemos otra vez la receta para enfrentarnos al Liverpool, para enfrentarnos al Bayern, para enfrentarnos a quien sea y que es válida, todavía no está desarrollada. Pero yo creo que tanto Pedri como De Jong, como Collado, como Ilais, como algunos de los futbolistas que haciendo el Barça es la sensación de que ahí puede crecer algo. Lo que sí se ha perdido, de alguna forma, son los extremos, que era medio centro, dos interiores y los dos extremos. Los dos extremos, pues cada vez es más difícil, sobre todo porque quien lo condiciona bastante es Messi. El papel de Messi como medio centro, como extremo, pues lo condiciona y ahí armar el ataque es más difícil. Pero creo que el Barça sigue teniendo rastros o signos del equipo que es capaz de jugar de una manera distinta, sin que esto significa xenofobia, racismo, bueno, racismo no, pero digamos una manera de ser sectaria, ¿no? A veces se dice, no, ya están ahí los culés que mean Colonia, ¿no? Pues diciendo, juegan diferente. Estos ¿Hay alguno de estos tres que estamos ahora mismo conectados que alguna vez lo ha podido decir? Bueno, los puristas del sistema, bueno, sí. Yo creo que en el fondo la identidad del Madrid que la marca la Champions, ¿no? Es decir, somos el equipo de más Champions, somos los más competitivos sobre el Madrid. La identidad del Barça la marca muchas veces no necesariamente la Champions, porque difícilmente atraparás el Madrid. Incluso con Messi se ha demostrado que no atrapas el Madrid. Puedes recortar la Liga, la diferencia, pero no la puedes recortar en la Champions. En cambio, sí que creo que tiene una manera de jugar al fútbol, una manera de ser, una manera de concebir el juego diferente. Y esa manera es un plus que de alguna mente hay que revisarlo, porque claro, los equipos desarrollan antídotos, pero es mucho más fácil encontrar un antídoto que desarrollar un plan de juego. Y el Barça pues ahora se encuentra en que muchos de sus entrenadores son reclutados por el fútbol árabe, por el fútbol chino, por el fútbol indio, como la gran fórmula mágica, y en cambio a él le cuesta más desarrollar ese plan. ¿Cuánto tardará? No lo sé. Si yo una de las confianzas la confianza que merece Laporta en ese sentido es que él sí que cree en ese concepto. Como os decía, la gran diferencia para mí entre lo que es Laporta y lo que es Rosell y Bartomeu es que Laporta cree en el concepto. En cambio, Bartomeu y Rosell creían en el jugador. Y en eso es tan válida una fórmula como la otra, porque no nos olvidemos que el gran paradigma que cambia el Barça se llama Ronaldinho. Y Ronaldinho, cuando dice, no, es que todo lo cambió Ronaldinho, la sonrisa de Ronaldinho. Muy bien, si repasemos Ronaldinho en el año 2003, cuando llega, hasta el mes de noviembre, el Barça va muy mal en la Liga. Acaba perdiendo en Málaga 5-1 con 3 goles de un señor que se llamaba Salva Ballesta, que provocaron su qué por la ideología o manera de ser de Salva Ballesta. ¿Qué hizo el Barça en el mercado invernal? Fichó a Davids, lo puso en el centro del campo, liberó a Ronaldinho, y Ronaldinho como falso extremo o como jugador de banda, pues se consagró, pero hasta que no llegó Davids, hasta que no intervino lo que se llama el concepto cruifista, que no se arregló. Y en eso está Koeman, pues le está dando vueltas siendo un posibilista, cómo jugamos con interiores, pero ha mantenido esa matriz que para mí es la clave, los 3 centrocampistas. Para mí que jueguen Busquets, Pedri como centrocampista, no como delantero, y De Jong como centrocampista, es la clave a partir de la que el Barça puede volver a edificar un buen equipo. Luego hay que buscar la posición de Messi, evidentemente ya no está para regatear y para cambiar de ritmo, pero sí está para tocar la pelota, para precisar el pase, o sea, armar la profundidad de Alba, como se vio el otro día, hacer una pared con Ilaix Moriba, todos esos ciertos argumentos que tiene, pero ya no se arranca como antes de la banda derecha, que fue en su tiempo, ni como los tiempos de Pep, que llegó a jugar acordaros aquella famosa final del Mundial de Clubs con 3-7-0, ¿no? Que dijo el técnico del Sao Paulo, dijo, bueno, nos han jugado con 7 centrocampistas y sin ningún delantero. Bueno, eso es un poco lo que es el Barça. A nadie se le habría ocurrido jugar de esta forma. Bueno, pues es un signo de identidad que no da la Champions del Madrid, pero sí que da una cultura de juego, que es lo que yo entiendo por dónde tiene que ir el Barça. O sea, podemos decir, Laporta mira a Holanda y Bartomeu y Rosell miraban a Brasil. Entonces, poner otra vez la mirada en Holanda.
Comparto mucho esta tu reflexión tuya, Álvaro. Yo estaba muy convencido de esto. Llegué a tener una cierta amistad con Romario en su momento y un día en una comida le pregunté, bueno, estábamos hablando sobre fútbol y me dijo, el fútbol se mira con los ojos de Cruyff. Y me quedó grabado porque, claro, era en boca de un brasileño, ¿no? Y decir, claro, pues lo que hizo Cruyff a una generación de aficionados es cambiarnos los ojos. O sea, nos ha puesto unos ojos que es para mirar el fútbol de una determinada manera. ¿Esto es xenofobia? ¿Eso es desprecio? No, nos cambió la mirada. Entonces miramos el fútbol de una manera diferente. ¿Que da menos resultados? Bueno, es posible, pero que el Barça ha tenido una identidad y que con esa identidad le ha permitido ganar Champions, le ha permitido ganar ligas y que de alguna forma le ha permitido influir en la selección española también, porque este es un gran debate que a mí me apasiona, que es el mestizaje. Yo me considero muy mestizo. Soy de una ciudad como Barcelona y me encanta el mar-montaña, el blau, grana, el seny y la rauxa. Hubo un equipo de waterpolo masculino, el de los Juegos Olímpicos, que perdió la medalla de oro contra Italia después de 3 prórrogas, que después fue campeón olímpico y que después fue campeón mundial, que para mí es una expresión de lo que podría ser el deporte español, que era la técnica de los clubs catalanes de natación, que eran el Club Natación Barcelona, el Club Natación Barceloneta, el Montjuïc, el Cataluña, pero con el coraje y con la determinación de los madrileños. Estamos hablando de Royan, estamos hablando de jugadores que tenían un plus. Pues bueno, la selección española pasó algo parecido. La técnica podía ser catalana, el estilo podía ser catalán, pero había la garra de Sergio Ramos, estaba Casillas, estaban jugadores pues, de otros clubes. Un poco esto para mí es el mestizaje. El fútbol no puede ser necesariamente sectario. No es que, pues bueno, sí hay una identidad, pero cuando se combina, cuando se mezcla, es cuando marcas las diferencias. Si no, todos serían pollos de granja, ¿no? Claro. O sea, todo sería la misma cosa. Entonces, la gracia está en buscar esos matices. Total. Pensando en el Barça del futuro, pensando quizá que no haya incorporaciones el año que viene o que venga Eric García gratis y, bueno, Agüero, se dice, o jugadores de estos así de bajo perfil. Agüero. Sí, bueno, lo dice Ibai, pero vamos, ha sonado porque acaba contrato. El Barça suena todo. No, si lo dice Ibai tiene una parte de razón porque creo que si hubiera ganado Víctor Font, era muy posible que el Kun Agüero hubiera sido jugador del Barça. Agüero y Messi sería un motivo para que Messi se quedase, es decir, vas a compartir vestuario con Agüero. O sea, pero ese para mí es el problema, Álvaro. ¿No? Claro, hay que hacer un equipo, no el equipo que quiera Messi, sino el equipo que necesita el Barça, porque lo que quiere Messi no necesariamente es lo que mejor le conviene a Messi. Claro. Ese ha sido para mí el gran error que ha cometido el Barça, intentar interpretar qué quiere Messi, en lugar de hacer, vamos a hacer un equipo y que funcione con Messi. Entonces, han pasado cosas muy raras. El Barça nunca habría fichado determinados jugadores. Mira, el día que fichó a Ibrahimovic, pensando que Ibrahimovic y Messi iban a ser los jugadores más brutales del mundo, pues no funcionó. Y había en el fondo, en el cambio de Ibrahimovic, una razón de ser, que es que Pep consideró que tenía que desprenderse de Eto'o, que era uno de los grandes iconos del Barcelona. Entonces, ¿por qué? Porque creía que Eto'o no dejaba crecer a Messi, porque Messi en aquel momento necesitaba una expansión que con Eto'o difícilmente se daba. Entonces, esa fue una interpretación de Guardiola. Podía ser errónea o no, porque Messi nunca se le había ocurrido que le sobraba Eto'o. ¿Me entiendes? Entonces, claro, interpretar qué necesita Messi o lo que quiere Messi no es tan fácil, porque Messi prueba y mira y luego dice si le gusta o no le gusta, pero difícilmente sabe lo que quiere o qué equipo haría. En Argentina no lo ha conseguido, por ejemplo. Los entrenadores que han sido pusilánimes con Messi no han funcionado. Tú tienes que tener tus ideas y convencer a Messi de que tu idea es la que es buena. Totalmente. ¿Y tú crees que si tú fueras Messi, te voy a plantear así, ¿te quedarías en el Barça? O sea, tienes 36 años, es el club de tu vida, obviamente, pero viendo lo que tienes alrededor y que te pueden quedar 2 Champions que asaltar, digamos. Bueno, es que ya estamos en la obsesión de la Champions, ¿no? O sea, si Messi se plantea ganar la Champions, no sé si es una garantía que si se va al PSG o se va al City, va a ganar la Champions. No lo tengo tan claro. O sea, pues serán equipos seguramente más competitivos en este momento que el Barça, pero no te la garantizan. La Champions tiene ese punto de emoción y de caprichosa que
bueno, salvo un equipo con el gen ganador del Madrid, o sea, el Barça tiene la Copa como gran competición fetiche, el Madrid tiene la Champions, ¿no? Cada equipo tiene su manera de ser. Entonces, no lo sé, yo creo que Messi tiene que decidir qué es lo que quiere hacer. Aquí en el Barcelona tiene una posibilidad, que es liderar la nueva generación. O sea, cuando los nuevos o los jóvenes juegan con Messi, ellos crecen mucho más rápido, se sienten felices, se sienten dichosos. Y Messi se siente un poco el patriarca. Ahí pues lo tiene fácil. Puede ser el líder de esa generación. Además, su mujer y sus hijos se lo agradecerán, porque de eso sí que no hay ninguna duda. La vida familiar de los Messi en Barcelona está muy bien, a la espera de si un día se van hasta Miami para que los chicos se aprendan bien inglés y pueda tener un retiro dorado, digamos, ¿no? Ahora, si quiere competir al máximo nivel, yo creo que es lo que le va a pedir a Laporta. ¿Qué matices le va a poder dar al equipo para que sea más competitivo que el que de este año? Es evidente que el Barça necesita 1 o 2 centrales, es evidente que el Barça necesita un delantero centro, es evidente que el Barça necesita 1 o 2 centrocampistas. Entonces, claro, hay que ver qué posibilidades de mercado hay. Y aquí creo que es lo que va a pedir Messi. Digo que eso pasa por vender, y entonces ahí también yo te quería preguntar, porque entiendo que eso que dices vale mucho dinero. O vale mucho dinero o te lo inventas. ¿Qué crees que puede hacer Laporta o qué harías tú de salidas? Es decir, Coutinho, si eres capaz de darle salida a Griezmann, quizá. Antes de entrar, dejen salir. Sí, claro, yo creo que él lo que hace Laporta bien, domina bien el mercado de los intermediarios. O sea, tú puedes ser un presidente que te lo mires y tengas un encargado de fútbol que se dedica a esto, o hacerlo tú mismo. Él conoce a Méndez, conoce a Rayola, y creo que ahí van a haber intercambio de futbolistas, ¿no? Pero no operaciones chapuceras como la de Pjanic y Arthur, que es una cuestión contable. Por ejemplo, Dembélé acaba contrato dentro de un año. O sea, Dembélé ha despertado ahora porque sabe que si no hubiera despertado era carne de cañón. O sea, Dembélé sabe que este año, a partir del enero del año que viene, quedará libre. Entonces va a obligar al Barça, o le renuevas o le traspasas. Es una operación que tú tienes que decir qué haces con Dembélé. Pues es un activo importante, es un jugador que se ha revalorizado, y es posible que el nuevo entrenador considere que Dembélé puede ser un jugador prescindible a cambio de ¿qué? De un medio centro, de un central. Ahí está donde están las cuestiones. Para mí, el Barça necesita un central como Dios manda, y no sé si un lateral derecho. Es decir, el Barça siempre ha penalizado por los laterales. Ahora penaliza menos porque con el 3-5-2 los laterales juegan más al ataque, tienen menos espacio que cubrir y se les ve menos las deficiencias. Jordi Alba se está convirtiendo en un revulsivo porque ataca, no defiende. Y cuando ataca es mejor que cuando defiende. Sin embargo, el Barça, desde que se fue Alves, no ha encontrado un lateral derecho fiable. Lo ha hecho Sergi Roberto sin ser un central, sin ser un lateral, sino siendo un centrocampista reciclado, porque como se sabe el solfeo, puede jugar de lateral, puede jugar de extremo o puede jugar de volante. Ya estamos con lo del solfeo, ¿no? Es un caso paradigmático. Entonces, yo creo que necesita un gran central, sino 2, porque creo que Piqué también está en su momento. Tienes que decidir qué haces con Lenglet. Es posible que Lenglet no sea un central para el Barça, o que esté frágil, o que no haya dado, y entonces puedes apostar por Araujo, pero seguirás necesitando como mínimo un lateral y un central. Necesitas un medio centro, salvo que porque a Busquets es el único que no le aprieta a nadie. Pjanic no está haciendo esta función, Riqui Puig no puede ser un medio centro. Entonces tienes que decidir si vas a jugar con un medio centro o vas a jugar solo con 2 interiores o con un doble pivote. Tienes que decidir lo que tienes que hacer. Es decir, yo creo que primero te tienes que plantear un poco qué equipo tienes, ¿no? Y en función de aquí, pues entonces mirar qué piezas puedes cambiar. Pero más que fichar, tendrás que ir al intercambio de futbolistas y tendrás que desprenderte de futbolistas con valor. Lo mismo de Griezmann, que sigo pensando que Griezmann era un jugador que no necesitaba el Barça, porque si están Griezmann, Messi y Coutinho, solo los 3 puede jugar uno. O sea, no. Fíjate que ahora nadie pregunta por Coutinho. Es decir, es curioso que todo el mundo está preguntando cuándo vuelve Ansu Fati. A nadie se le ha ocurrido preguntar cuándo vuelve Coutinho. No he visto ni un solo
recorte en un periódico ni ningún programa diciendo cuándo va a volver Coutinho. Es como si ni estuviera, ¿no? Porque la gente... Hay gente que piensa que está en el Bayern todavía, hecho. Bueno, pues eso. Entonces, ¿a quién se le ocurrió fichar a Coutinho? Bueno, porque esta es una de las otras cosas que para mí ha penalizado el Barça, que es creer sustituir el equipo de Berlín como si fuera un futbolín. Ya. El fútbol no es un futbolín. Cuando tocas una pieza, puede ser que el tocar esa pieza condicione absolutamente a todas las demás. El tridente funcionó en un momento, pero no funcionó como solución de continuidad. Y esa fue la gran perdición de Bartomeu. Acordaros que su campaña fue el triplete y el tridente. Entonces, claro, eso va contra toda la cultura de club. No tiene nada que ver con la cultura del Barça, porque no vas a encontrar un sustituto de Neymar como se ha visto. El Barça sigue buscando a ver quién puede sustituir a Neymar y se ha gastado con Dembélé, con Coutinho, con Griezmann, lleva aquí un carajal que no sabe cómo sustituirlo. Ya no está, ni Luis Suárez no está, Messi puso un burofax y Neymar se ha ido. Entonces has destruido el equipo pensando en el tridente y no pensando en el equipo. Entonces, sí, también es verdad que, a ver, que no quiero yo salvar a Bartomeu, pero que también hay que soportar la presión popular. O sea, me acuerdo cuando se fue Neymar, que eran meses y meses de la gente pidiendo un recambio. Y ahí gastas y necesito un recambio ya, y este. Eso yo creo que encareció mucho los precios. Iñaki, Pero que también la afición del Barça tenemos este orgullo de estilo, pero que luego cuando los ponemos farrucos somos como cualquiera, de que queremos un cromo nuevo. Eso la aporta quizá yo mejor. Yo te respeto tu opinión, Iñaki, pero yo que ya soy un poco mayor, en el periodismo yo creo que también hay que ir ya contra el lector. O sea, contrariamente a lo que quiere, darle lo contrario. Y el entrenador y el presidente tienen que hacer lo contrario de lo que se supone que quiere la afición. Es decir, eso es tan ateo, la presión popular. Bueno, ¿qué presión? La gente lo que quiere es que se gane. O sea, Koeman, este año, Koeman le han dicho de todo. Ha salido toda la coreografía de gente que, pues los de Valencia, normal, su paso por el Valencia fue malo, toda la gente que ha estado en el Valencia rajando de Koeman. Bueno, que si este entrenador que se ha creído que si no fuera español, que porque es una vaca sagrada, que no sé qué, que no sé cuántos. El presidente tiene que saber aguantar esa presión. Bartomeu nunca ha sido futbolero y nunca delegó en un futbolero después de prescindir de Zubizarreta. Zubizarreta era un buen ideólogo porque sabía de fútbol. Bueno, los últimos fichajes grandes del Barça los hizo Zubizarreta y no es un menosprecio hacia Robert Fernández ni hacia otros secretarios técnicos, pero un presidente tiene que saber a quién confía un proyecto deportivo y qué idea de juego tiene y aguantarla por encima de la crítica. Mira, ahora me estaba fijando estos días con las elecciones en que, claro, el socio del Barça, ¿qué es lo que quiere o qué deja querer? Bueno, el 94% de los socios son catalanes. Y, sin embargo, el Barça hablamos siempre de la proyección española y de la proyección mundial. Por lo tanto, no son socios, son aficionados. Y eso se crea, una cosa es lo que es la opinión publicada, opinión pública, y otra la de los socios. Hoy mismo, los socios del Barça tenemos la certeza de que su edad media son de 58 años. Y todo el mundo decía, ya con 50 años el socio del Barça será conservador. Ya veremos quién va a votar. Pues ha votado a Laporta. ¿Por qué? Porque quiere un cambio. Seguramente hay pues, el 30% que ha votado a Víctor Font y el 9% que ha votado a Freixa, pues evidentemente son partidarios de otro modelo o de otra forma de hacer. Pero la mayoría de los que han votado, los 30.000 que han votado a Laporta, creen que hay que recuperar un poco ese tipo de fútbol que al Barça le hizo grande, ¿no? Es decir, es muy difícil que encuentres esa unanimidad, y más en un equipo como el Barça. Yo entiendo que hay otros que quizá es más... las prioridades o las circunstancias son muy diferentes, pero sí que lo ha condicionado mucho un jugador como Messi. O sea, el Barça, Messi, ya te digo yo, como expresión colectiva ha sido lo más grande que yo he visto en mi vida. Ahora, como solista y querer armar un equipo en función de Messi, para mí le hace tanto mal a Messi como al Barça. Hay que hacer un equipo, no un equipo para Messi, sino un equipo en el que encaje Messi, sí, pero Messi ahora también tiene que liderar al equipo de los jóvenes, de los que se adaptan, no simplemente pensando que Messi va a rematar el equipo. Messi siempre ha sido, cuando ha sido el punto final, cuanto más cerca ha estado de la portería, mejor le ha ido el Barça. Ahora, por una cuestión de edad, se ha alejado de la portería y eso condiciona el juego. Y ahí es donde el Barça tiene que acertar en el diagnóstico. Por eso,
el entrenador tiene que ser muy valiente, y Messi también, en esa conversación. ¿Qué espera el Barça de Messi? ¿Qué le puede ofrecer el Barça a Messi? Y si no llegan a un acuerdo, tienen que saber encontrar una salida con grandeza para Messi y para el club, que es lo que no se dio el pasado verano con el Burofax. Totalmente. Oye, ¿qué figura crees que va a ocupar Matteo Alemany? Que a mí es un nombre que me ha sorprendido, de la candidatura de Laporta. Pues creo que va a ser muy importante en las relaciones, sobre todo con los organismos futbolísticos. O sea, estamos hablando de qué desarrollo va a tener la Superliga, qué va a pasar con la FIFA, qué va a pasar con la UEFA, qué va a pasar con la Federación Española, con la Liga de Fútbol Profesional. Incluso te diré una cosa, incluso con la forma de ver o de juzgar al Barça. O sea, últimamente en Barcelona o en Cataluña, especialmente en Barcelona, hay una cierta polémica sobre las transmisiones que merece el Barça. Y en sobre eso, las transmisiones. Sí, transmisiones. Es decir, hay como un cierto de que todo el mundo se atreve con el Barça. Vaya equipo, qué calamidad, ese club se está cayendo, qué mal juegan. Juegan contra el Sevilla y todo el mundo va con el Sevilla. Juegan contra el Huesca, todo el mundo va con el Huesca. Juegan contra el PSG, pues a ver si... O sea, el Barça es como un equipo que ha perdido poder, ha perdido intimidación, ha perdido credibilidad. Y creo que Alemany, que conoce muy bien todos esos resortes del fútbol, se va a dedicar sobre todo eso, a los organismos que crean opinión y a los organismos que administran la competición. Allí yo creo que va a ser una persona importante. Luego, evidentemente, el hecho de que el presidente sea futbolero y que tenga relaciones con intermediarios y tenga relaciones con gente del fútbol hará que también sus funciones necesita una persona que no sienta que está invadiendo su terreno. Pero yo veo esa figura por ahí, en ese sentido, ¿no? Como un director de fútbol, pero en organismos futbolísticos. Más de representación que de echar, ¿no? Bueno, puede ser que intervengan los fichajes, pero creo que... Pero no es más operativo, nota de decisión. Sí. No lo sé, hay que ver también si finalmente se incorpora Jordi Cruyff como director o como secretario técnico, pero esta es la parcela que para mí está en este momento más en duda. Fíjate que lo primero que ha hecho es contratar un CEO, el de Media Market. El de Media Market. Y ver si colocamos a Coutinho. Porque necesita sobre todo organizar el club, y eso es un primer mensaje muy importante para mí. Luego va a contratar seguramente, ya como decimos, a Matteo Alemany para organizar la parcela de fútbol y veremos cómo acaban cuadrando. Y luego tiene que organizar si sigue Planas como secretario técnico, si se ficha Jordi Cruyff o quién. Y eso dependerá, creo que también, de la continuidad que tenga Koeman. No es lo mismo un entrenador que tenga poder que un entrenador más. O sea, Rijkaard, para que nos entendamos, estaba en manos de Chiqui y estaba en manos de la organización deportiva. En cambio, Pep era diferente. Pep tenía un poder. Veremos en dónde encaja ese entrenador y cómo. Creo que eso todavía no está muy claro. Creo que Laporta se va a tomar su tiempo y habrá que ver cómo encajan aquí, si viene Jordi y cuál va a ser el papel de Matteo Alemany. Pero creo que Matteo Alemany va a ser más un ejecutivo más que un ideólogo. Creo, a lo mejor me equivoco. Ya, yo tengo una duda esa. Pero sí, lo del secretario técnico me extraña porque es verdad que no ha dado pistas respecto a eso cuando otros candidatos y en otros clubes era como la figura más importante, ¿no? Bueno, fíjate que se puede elevar a Koeman incluso a ese tipo de decisiones. Yo tengo constancia, Iñaki, de que él incluso estuvo hablando con Rangnick, el famoso gurú alemán de entrenadores, ¿no? El que estuvo en el Leipzig, y creo que al final no se ha cerrado, pero que él se interesó por sus métodos y su forma de ser. Preguntó a Overmars, que se daba como una alternativa después de que haya dejado el Ajax, y tampoco está cerrado. Es decir, él va buscando un poco esa figura. Pero yo me sigo acordando del primer año de Rijkaard. El Barça no fichó a Koeman porque no pudo, en aquel momento estaba en el Ajax, no quiso pagar o no pudo pagar. No olvidemos que cuando el Barça llega en el 2003, porque no tiene dinero, se le escapan Koeman y Cristiano Ronaldo. Porque Sandro Rosell estuvo en Lisboa intentando fichar a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo pidió que se pagara lo que solicitaba el Sporting de Lisboa y como
como traspaso, porque le quedaba un año de contrato. Sandro Rosell le dijo, aguarda un año que luego quedarás libre. Y él dijo, no, porque yo por respeto al Sporting de Lisboa quiero que se pague traspaso. El Barça ya había fichado a Ronaldinho, luego acabó fichando a Quaresma, ¿os acordáis? Sí, claro. Un poco fue esa la discusión, o sea, el Barça quería fichar a Koeman y no pudo, quería fichar a Cristiano y no pudo. Entonces Cristiano se fue al Manchester, liberaron al Madrid, pues en la jugada liberó a Ronaldinho, que también tenía una cierta opción sobre él, y Ronaldinho acabó en el Barça y Cristiano en el... Pues yo creo que en ese sentido eso es Laporta. Está metido en ese mercadeo, ¿eh? Ese se va aquí, otros vaya para allá, y en esa jugada de carambolas tenemos que ver dónde acaba Mbappé, dónde acaba Haaland y dónde acaba pues alguno de los del Barça, que puede ser Dembélé o incluso Messi. Pueden haber muchas carambolas y muchas jugadas que nos pueden sorprender. Y en eso Laporta, a diferencia de Bartomeu, le gusta el juego de billar. Le tiene pinta de que... O sea, que tú no pierdes la esperanza de que nos caiga uno gordo. No, pero por intercambios. Para mí la pieza clave del mercado, igual que ocurrió con Neymar, ahora hay que ver qué hace Mbappé. No sé si el Madrid, igual Álvaro nos puede ilustrar, el Madrid va a apostar por Mbappé, pero el Madrid algo tiene que hacer. O sea, se ha dedicado durante un tiempo a las obras del Bernabéu, pero deberá tener que... La apuesta del Madrid es el estadio, la apuesta principal. Y yo creo que todo dependerá de si son capaces de rentabilizar y conseguir un acuerdo de naming para el Bernabéu. Si consiguen un acuerdo de naming para el Bernabéu con el que puedan reducir los plazos de que he creído que tienen con JP Morgan, pueden ir al mercado. Pero es complicado. Y entonces habrá que preguntarle a Florentino, porque es el secretario técnico, el director deportivo, el presidente, si quiere a Haaland o quiere a Mbappé. Joder, sería maravilloso Mbappé en el Real Madrid. A mí sería lo que más me gustaría. En el Madrid estamos necesitados también de ilusión, Ramón. Hace falta ilusión porque uno de los valores intangibles del marketing es ese, precisamente, ¿no? Y ahora mismo no la hay. Yo creo que la pieza clave es Mbappé. Bueno, por eso creo que estás muy en lo cierto, Álvaro, de buscar, necesita un icono, necesita un futbolista importante, ¿no? De que marque diferencias y de que cree esa ilusión. El Barça, en cambio, la tiene ahora con el presidente. ¿Quién lo iba a decir que un presidente cree ilusión, no? Pues en Barcelona, pues el delantero centro se llama Laporta. O sea, un presidente que gana una elección sin nombrar a ningún entrenador, ningún futbolista. Debe ser la primera vez en la historia, ¿no? Que uno le votan 30.000 socios sin que haya prometido nada. O sea, simplemente ilusión, ¿no? De decir, pues la pancarta en el Bernabéu, ganas de volver a veros, que eso crea cohesión entre los culés, porque es decir, ¿cómo vamos tan acomplejados? Es lo que os decía del poder de Víctor Alemany. Claro, llega un momento en que con el Barça se atreve todo el mundo. Entonces, cuando Laporta es capaz de poner una pancarta en el Bernabéu de ganas de volver a veros, la gente dice, hombre, por fin, alguien que tiene autoestima, que no piensa que somos unos pordioseros, que tenemos que pedir caridad, que nadie nos quiere vender un futbolista. Pues bueno, un poco es esto. Ahora, ¿esto es consecuente con un proyecto serio, bien pensado? No, pero nadie tiene la cintura de Laporta. Recordad que empezó con Beckham y de Beckham acabó pues como acabó. Y luego pasó a la AAA, al Belda, Ayala y Aimar, que no los vendió el Valencia, acabó con Ronaldinho. Así fue, los pasos. Empezó... No estuvo muy cerca de Mourinho, porque también estuvo muy cerca de Mouriñazo Laporta, ¿no? Mira, en esa gran discusión que tuvieron en el 2008, y me consta porque había un sector de la directiva que apostaba por Mourinho y otro sector que apostaba por Guardiola. Y ese es un debate también muy futbolero. Y es que los que apostaban por Mourinho sostenían que le iba mucho mejor a la marca Barça, porque juntabas a la marca Barça con la marca Mourinho. Por lo tanto, tenías una doble marca, con el riesgo de que las dos marcas se neutralizaran, que es un poco lo que pasó al Madrid con Mourinho. Sí. Cuando la marca es tan potente, claro, cuando la marca Madrid es tan potente, puede llegar un momento en que choque con la marca Mourinho. La marca Mourinho no choca con el Oporto y la marca Mourinho no choca con el Inter, pero sí que puede chocar con el Madrid o con el Barça. Bueno, pues ese sector defendía, vamos a fichar a Mourinho porque atraeremos a todos los seguidores de Mourinho, más los que tenemos del Barça, y eso va a ser un boom. Si fichamos a Guardiola, va a ser más de lo mismo, porque todo el mundo ya tiene identificado lo que significa Guardiola, es un culé, pero será aumentar la comunidad culé, pero no vamos a añadir gente que es extraña a la comunidad culé. Y ese fue el debate, y al final se decidió por la comunidad culé a partir de Guardiola, y el Barça
le fue bien. Pero sí, fue un debate, no diría que la Junta estuviera fracturada, pero casi. Estas cosas del fútbol, ¿eh? Laporta demostró el peso en el momento que se le había hecho una moción de censura, ¿no? Que creo que coincidió. Sí, fue en el 2008. Y fíjate que la superó por 6 puntos. O sea, fue 60%, 66. O sea, le fue de un pelo porque tuvo una gran crisis. Porque las dos últimas temporadas. Esa es otra de las cuestiones que a veces pasa en el fútbol. Laporta llegó en mal momento hasta el 2008 porque fue incapaz de destituir a Rijkaard. No tenía el valor de destituir a Rijkaard porque le había dado tanto que creía que era. O sea, a veces hay que tener un cierto distanciamiento, ¿no? En eso Florentino creo que es más intervencionista o que es más pragmático. Exacto, esa es la palabra, pragmático. Entonces, cuando lo hablas con Laporta me dijo, no, era incapaz, yo no podía destituir a Frank Rijkaard y Frank Rijkaard no podía prescindir de Ronaldinho porque se lo había dado todo. Entonces, estos 3 personajes construyeron un culebrón decadente, pero eran víctimas y prisioneros de su propio éxito y de su propia fatalidad. Entonces, eso es lo que a veces en los clubs la gente dice, ¿y por qué no se hizo? Bueno, porque había un interés emocional, había un compromiso de que a veces determinadas decisiones no se pueden tomar. Entonces, ¿esto está bien hecho o mal hecho? Bueno, seguramente el tiempo te demostró que alguien tenía que haber tomado la decisión de decir, bueno, señores, eso no se puede prorrogar más, tienen ustedes muy razón, pero tienen mucha razón, pero no podemos dejar llevarnos por esas emociones, hay que tomar decisiones porque si no el equipo se nos escapa y es lo que ocurrió. Claro, pero que al final, visto en perspectiva, fueron, después de ganar una Champions, 20 y pico o 14 años más tarde, ¿no? 2006, fueron 2 años sin títulos, pero de estar en cuartos de la Champions, pelear la Liga y tal, y se provocó una moción de censura que casi se carga Laporta. Va relacionado con el culé, 2 años que es sin así títulos, de tremendista. Cuando Laporta, ¿en qué año llega al Barcelona? Exactamente. En 2003. Que llega Laporta al Barcelona y el Real Madrid está 5 años sin ganar ni una mísera Supercopa, ¿eh? Eso también. Bueno, y con Laporta no ganó ninguna Champions, que lo recuerda Laporta. No, pero ni Champions, ni Liga, ni nada. El Real Madrid desde el año 2003 hasta que gana la Liga con Ramón Calderón, no gana absolutamente nada. La época de Laporta es un ciclo exitoso del Barcelona y muy poco exitoso el Real Madrid en estos vasos comunicantes. Pero la decadencia para mí del Barça la marcó Ronaldinho, pero no porque, o sea, Ronaldinho que sacó, o sea, que le dio esplendor al Barcelona, una vez fue coronado el mejor jugador del mundo, dijo, ya lo he hecho todo, me voy. No era ambicioso, era un virtuoso, no era competitivo, era un divertido. O sea, todo eso es lo que un entrenador y un director deportivo tienen que detectar. Cuando Ronaldinho dice, se acabó, porque yo quería ser el número 1 y ha llegado, es un poco lo que le está ocurriendo ahora en el Liverpool, ¿no? Los equipos, no sé qué entrenador decía, cuando un equipo es campeón, a la temporada siguiente tienes que cargarte al menos a 3 futbolistas, porque si no, es muy difícil que repitas el éxito. Bueno, a veces hay equipos que tienen continuidad. Hoy día vemos que en la Champions, por ejemplo, es muy difícil que un equipo renueve el título. Es dificilísimo. Puede ser que tengas una trayectoria en la Liga, pero la Champions es mucho más difícil que encuentres aquello como los 3 años del Bayern o los 3 años del Ajax o los 5 años del Madrid o épocas en que un equipo era muy hegemónico. Entonces, claro, tienes que estar muy pendiente de cuál es la actitud de los futbolistas y cuál es su comportamiento. Y cuando se puso de moda los tridentes, que era el tridente del Barça y ahora el tridente del Liverpool, ¿qué pasa ahora? Pues que si se empieza a hablar de que Salah es la vedette y Firmino y Mané están enfadados porque cobran menos dinero, que no sé qué, empiezan las cuitas y eso es lo que tienes que tener un buen director deportivo y tienes que tener un buen entrenador para que se den cuenta de esas cosas y a veces los entrenadores son esclavos de futbolistas que les han dado gloria, ¿no? Y para tomar esas decisiones tardan más o les cuesta más. Estoy pensando en Del Bosque en el Mundial de Brasil, que es pues esto. Por ejemplo. No ser capaz de hacer una transición con tipos con los que tú has ganado y con los que has estado 6 años entrenando y no te los puedes cargar. Es entendible. Y las revoluciones no se hacen con los que fichas, sino con los que echas. O sea, tú acuérdate claro.
cuando empezó Guardiola, lo primero que fue, señaló a quien señaló, incluso señaló a Eto'o, que se quedó un año más, pero señaló a Ronaldinho, señaló a Deco y se quedó, acordaros, con Márquez y con Henry. O sea, Márquez, y tú decías, Márquez sí, porque él es está obsesionado con la salida del balón, con la salida del juego, y así le ha pasado con los centrales, ¿no? Que su locura es encontrar un central que salga con el balón. Pensemos en Chigrinsky, pensemos en los centrales que ha tenido el City, hasta que ha encontrado a Díaz, un portugués, que claro, como somos españoles, muchas veces pensamos que los portugueses no hay nada en Portugal, y los portugueses son competitivos, son extraordinarios, tienen futbolistas muy buenos, esa cuestión de superioridad que a veces nos damos respecto a países vecinos o respecto a los demás. Y hay que tener un punto de admiración. Lo que está haciendo Portugal con el fútbol, yo veo, por ejemplo, el entrenador de la Almería, que es portugués, está haciendo una campaña extraordinaria y nadie le conocía. No sé, hay muchos futbolistas, hay mucha gente que en Portugal tienen muy buenas soluciones futbolísticas. Bueno, pues todo aquel montaje que se hizo empezó sobre todo porque Guardiola señaló a los que no quería y se quedó con Henry y se quedó con Márquez. Y con Henry me acuerdo que siempre dijo, yo en el Barça he tenido que aprender a jugar a fútbol. Y estamos hablando también de un tridente, porque le decía que tenía que irse a la banda para poder favorecer el juego de Messi. Villa se dejó el alma para que triunfara Messi. A ver algún día si Villa lo va a contar. Porque todas las diagonales, todas las profundidades, Villa se hartó de correr para Messi, porque el juego de Messi te obligaba a tener un segundo delantero, cosa que no hizo, por ejemplo, Ibrahimovic. Luego se vio que no funcionó. Claro. Es decir, claro, hay tantos condicionantes que a veces, por eso nos gusta el fútbol, porque es imperfecto. O sea, no es una máquina, siempre depende de matices y de detalles, y cuando funciona la gente dice, ¡eureka! Salió. Pero tienes que probarlo muchas veces, tienes que verlo muchas veces, y cuando lo has encontrado siempre hay un antídoto, ¿no? Llega alguien y dice, ya te he pillado la trampa, ¿no? Que es un poco lo que ocurrió con Mourinho me acordaré siempre cuando el Madrid ficha a Mourinho y cree haber encontrado al antídoto de Pep. Me acuerdo el partido del 5-0 en el Camp Nou, Madrid líder y tal, y claro, pues todo el mundo esperando, y el Barça le mete 5 y se da cuenta de que no hay antídoto de momento. Que ¿os acordáis del cambio de 5, el cambio de ciclo, y no se cambió el ciclo? Eso fue un 5-0. Es que no solo fue el marcador, es que ese 5-0 fue el partido, es imposible, por eso luego lo de Mourinho, cuando después consigue detener a eso, ese 5-0 fue el plan. Es que son dos deportes distintos, son dos universos paralelos. La superioridad fue tan aplastante, por eso se celebró tanto la Copa del Rey de Valencia, que es en plan, es que les hemos ganado, que por fin, después de lo de las semifinales de Champions, aquellas de la expulsión de Pepe tal, es que por fin les hemos ganado, porque fueron muchos partidos que eran en plan, estamos tan lejos, tan lejos. Veníamos de un 2-6, veníamos de años en los que estábamos lejísimos. Sí. Bueno, una final de Copa, que acuerdo, para que veas las dos finales de Copa, y ahora no estoy haciendo un juicio individual, pero pongo un aporte. El que jugó de portero se llamaba Pinto. Sí. No, la final de Copa de Valencia, la primera, si no está Pinto y está Valdés. Pero Pinto, más allá de discutir si Pinto es mejor o peor portero, era íntimo amigo de Messi. Claro. ¿Me explico? Es decir, entonces, que está ahí por ser amigo de Messi, ¿no? Que sospechamos. Entonces, tú a veces, para no molestar a Messi, dices que se quede Pinto, y estoy haciendo una simplificación. Con eso no quiero decir que Pinto sea un mal portero, porque se me entienda, pero Pinto muchas veces fue el portero porque estaba bien en el vestuario, porque hacía piña y porque Messi estaba tranquilo. Es decir, lo que te daba de plus, de tranquilidad del vestuario y que te daba de bienestar, a lo mejor como segundo portero no era lo mismo. Acordaros que el Barça llegó a tener a Claudio Bravo y a Ter Stegen, cosa que en esa rivalidad provocó un enfrentamiento entre los dos, y el Barça se tuvo que vender a uno de los dos, y fue Bravo el que se fue al City. Pero es porque la competencia con esos dos porteros ganó un tridente. O sea, un tridente. Exactamente, pues eso. Simplemente para no ofender a Messi, no se tocaba Pinto. Sí. Pinto no tenía nivel para Barcelona, desde mi punto de vista. Y ese se come un gol de Cristiano en la prórroga y gana. Que si hubiese jugado Valdés, vete tú a saber, nunca se sabe. Exacto, por eso que no es más. Pero
ahora al decir recordar esa final, Sí, sí. me ha venido a la memoria que con perspectiva, porque ahora ya Pinto no juega y además es un tío divertido, un tío que sé que si hacemos ese comentario no se lo va a tomar a mal, como decir, porque no estamos juzgando si es un buen o un mal profesional, no hay ninguna duda, y que es un buen portero también, pero que en su continuidad influyó mucho. Lo que Claro. para bien era que la buena convivencia, pues a lo mejor el plus de competitividad, si hubiera jugado Valdés, no habría sido. Claro. Era una opción o una posibilidad, un condicional. Vaya. Sí, sí, sí. Sí, vamos, que era un juego que es como que te saltaba a la vista cuando veías la alineación del Barça que hace aquí Pinto. Como cuando ves a Braithwaite, ¿no? Que es un Tampoco poco jugó como mucho, pero bueno, el juego ese partido. No, jugó toda la copa, claro. Sí, sí, es que en la segunda final, la del gol de Bale, aquel de Bartra, no recuerdo si es Pinto el portero, creo que sí, que es en la... Sí, sí. Y además el remate va en el palo del portero. Sí, sí, la gente claro. se acuerda de Bartra, pero no se acuerda de Pinto. Porque claro, queda Bartra allí en el suelo, pero si el portero hubiera estado lo mejor y saca el remate, pues nadie se habría acordado de que el regateado es, bueno, más que regateado, le quedó como Messi con Boateng. O sea, son esas jugadas que te marcan de por vida, ¿no? La de Messi. Totalmente. Sí. Cuando el 3-0, ¿no? ¿Te refieres? Sí. Bueno, vamos terminando, que te estamos robando un montón de tiempo, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí. Pero yo te quería preguntar, como decías esto de la Llevamos herencia. más de una hora ya. Sí, es que hablas muy bien, Ramón, ¿eh? Da gusto escucharte. Pobre de mí. No es parlanchín, hablar bien no lo sé, hablar mucho sí, porque me gusta el fútbol y me gusta conversar con la gente y ya está. Eso es, para mí yo encantado de si puedo aportar algo, podemos pasar un rato. Genial. Nada, bueno, te iba a preguntar otra cosa, pero para terminar. No, pregunta lo que quieras, no quedes de preguntar nada, tenemos tiempo. Iñaki, no te dejes nada en el tintero. No te quedes cortado diciendo, oye, te iba a preguntar una cosa. Si no me dejo nada, estamos aquí hasta las 4 de la mañana. Que cuando hablas esto de la herencia, si el Barça ha sido un poco preso de esto, ¿no? Cuando hablan de los años de contrato que le quedan así a Jordi Alba, que sea Busquets, es muy ventajista porque ahora hablamos desde el gol de Jordi Alba en Pamplona, entonces parece que es el mejor. Pero si el Barça no solo lo ha sufrido, como tú bien decías, por Ronaldinho, sino que ahora mismo también tiene una herencia un poco pesada, que es como, joder, igual hasta que no matemos al padre, si se vale la expresión, no emergerá nada nuevo, ¿no? No es fácil la herencia, pero fíjate, mira, Xavi, cuando la gente dice es que Xavi, el Barça lo había mandado al carajo porque lo comparábamos con Guardiola, nunca será Guardiola, que lo traspasen, que se vaya, hasta que no jugó de volante derecho, un poco tirado a la banda, no triunfó y al final acaba siendo una celebridad. Pero Xavi estuvo a punto de fracasar en el Barça, le llevó mucho tiempo. Iniesta no se sabía si era delantero, si era centrocampista, es decir, ahora tenemos mucha prisa, estamos en una época de la instantaneidad, la gente quiere resultados, no tiene paciencia y los equipos muchas veces piden de alguna forma, piden tiempo, ¿no? No se pueden hacer las revoluciones de golpe. El problema del Barça es que ha envejecido todo el equipo. O sea, el equipo de Berlín, esa postal famosa del 2015, pues parecía eterna. Entonces, gradualmente has tenido que ir cambiando y sabiendo que un cambio de determinada pieza te puede obligar a cambiar otras 2 o 3, como te decía, porque no es un futbolín. El equilibrio, por ejemplo, que daba el Barça cuando jugaba con Vidal, te daba una defensa a veces de 3 centrales. Alba nunca ha sido un lateral izquierdo que te dé 3 centrales. Entonces, claro, cuando tocas una pieza del lateral izquierdo no es lo mismo que juegue Vidal que juegue Alba. Cuando tienes un lateral derecho como Alves tiene sus problemas o tenía sus problemas defensivos que corregía por su despliegue físico, pero ofensivamente era una bestia y como se entendía con Messi, ni te cuento. Claro, quiero decir que todos esos matices hay que verlos. Por eso hay que ver qué concepción, cómo quieres jugar a fútbol. Y para jugar a fútbol a veces dependes un poco de lo que tienes, que es lo que hace Koeman. No puede jugar como a él le gustaría. Por ejemplo, él estaba enamorado de Wijnaldum. Creía que un centrocampista como Wijnaldum le iba muy bien. Pues bueno, ya se olvidó de él. Si hubiera venido Wijnaldum, igual no jugaban Pedri y De Jong en el centro del campo. Y bueno, pues qué casuística. Lo que sí veo es que el Barça tiene un problema estructural en el central, o sea, Piqué, tú tienes que empezar a buscar un central, porque Araujo ha sido una sorpresa, un uruguayo que en principio por el estilo de juego no encajaba en el Barça, no tenía salida de balón, el golpeo era deficitario, pero tiene esa casta uruguaya
y tiene esa capacidad de aprendizaje que no tienen otros y seguramente acabará siendo un buen central. Pero entre el Lenglet, Umtiti, Piqué, Mingueza, pues yo creo que necesita un sustituto de Piqué, necesita un medio centro. O sea, no sé quién tiene que ser el medio centro, pero Busquets es un jugador que ya no aguanta todos los partidos, No, es un jugador que todo tiene sentido si juega muy junto el equipo. Si el equipo se parte o el equipo se estira, puedes poner otro medio centro. Pero si el equipo juega junto, Busquets todavía sigue siendo un buen futbolista. Si el equipo juega muy separado, ya no. Pero tienes que buscar a alguien. Y luego tienes que decidir cómo juegas arriba con el pequeño. O sea, tienes decisiones estructurales importantes. Y Alba, evidentemente, necesita competencia. Alba no tiene ninguna competencia porque Junior no ha sido el futbolista que se esperaba y porque, bueno, ya hemos visto lo que ocurrió con Curella. O sea, hay veces... Uno de los problemas que ha hecho el Barça es que a las vacas sagradas no les ha presionado. Yo me acuerdo mucho cuando estaba Cruyff, por ejemplo, que con los 4 extranjeros le iba bien, que solo podían jugar 3. Entonces, claro, cuando uno quedaba fuera se cagaba en su puta madre, si se me permite la expresión. Pero aquello era competitividad. Claro, te señalaba. Ahora, claro, los que se quedan fuera son jugadores livianos. No pasa, bueno, salvo Griezmann, que ahora es el señalado porque le ha pasado Dembélé. Pero claro, el Barça tiene una plantilla. El otro día en los 2 partidos con el Sevilla tenía mejor banquillo el Sevilla que el Barça. No voy a decir que a nivel de equipo titular tenga, pero el Sevilla tiene una plantilla mucho más profunda que la del Barça. Y el Barça tiene que recomponerse, pero sí, yo creo que es muy, muy importante. Un central, un mediocentro y en función de qué quieres hacer con Messi, pues un delantero. Al margen de traspasar a los que tienes que traspasar. Me llama la atención el medio centro porque, y volviendo a la imagen que decías de Milla, parece como que el Barça, para fichar un centrocampista, ostras, que podemos fichar un central y enseguida suenan 5, un delantero suenan 5, pero parece que el medio centro o lo tenemos que, o tiene que ser de la Masía, o tiene que tener pedigrí, rollo de Jong, o venir como con... Sí, pero fíjate, De Jong y Pedri, nadie pensaba que podían consolidar. Bueno, De Jong no se sabía muy bien. El primer año fue bastante fastidio, ¿eh? Él mismo no estaba a gusto. Ahora vuelve a ser un centrocampista llegador, goleador, con mucho despliegue y se siente a gusto. Pero no sé si, no creo que Messi Koeman quiera jugar con un doble pivote, porque esto nos llevaría a otro escenario, no lo sé. Ahora no tengo ni idea. Primero deberíamos hablar, por eso yo creo mucho en los secretarios técnicos, en los clubs que marcan el estilo de juego y luego un entrenador que lo ponga en práctica. Porque con el secretario técnico siempre sabes qué jugadores hay que buscar, cómo hay que jugar y el entrenador lo aplica. Ahora, en cambio, Koeman ha sido el amo de todo, porque el Barça no tenía ni presidente, no tenía ni jugadores, no tenía nada. Tenía un señor que se llamaba Koeman y su carisma le ha permitido aguantar al equipo y al club. Ahora con el presidente veremos exactamente cómo quiere jugar Koeman. Creo que no hay ninguna duda que va a llegar hasta junio, le queda un año de contrato y en función de cómo vaya la temporada puede ser que si Koeman continúa esto afecte a toda la estructura deportiva. Koeman puede ser el director de recursos humanos que fichan algunas empresas, que hay directores de recursos humanos especialistas en estos, en limpias. Llegan, limpian la empresa. Esto, yo cuando trabajé, yo trabajé varios años en el Real Madrid y ficharon un director de recursos humanos que despidió a 80 personas. Con la segunda vuelta de Florentino se cargó a medio club y era un especialista en eso. A un tío, se llamaba José María García, y a un tío, un despedidor. Entonces Koeman puede ser el despedidor y el que lleve en la... Porque además Koeman, joder, se le ve que puede hacerlo porque personalidad suficiente tiene. Y puede ser el encargado de hacer esa limpia. Y más allá, no sé hasta dónde puede llegar, pero a lo mejor sí un año más es interesante y a Laporta le viene bien decir, tengo a este tío que se va a encargar de esto. Es posible y que luego le encuentras acomodo como director deportivo, muchas cosas. Lo que es evidente es que Koeman quiere vivir en Barcelona porque es su mujer y él se encuentra muy a gusto, tienen casa aquí. Yo creo que él busca continuar en el club y hay que encontrar el rol. Y en este momento pues se siente entrenador y creo que para el año que viene pues también, pero es posible, como tú bien dices, de que dure un año más y que luego al año siguiente pues ya veremos qué hace. En eso vuelvo a lo del principio. ¿Quién es el que aplica la lógica del sistema cruyffista o de la forma de jugar? Pues ya te digo, yo que conocí un poco, porque seguía la selección holandesa, no tenía ninguna duda de Van Basten y mira cómo acabó. Y Rijkaard, pues que el único equipo en el que debió triunfar un poco fue en el Barça. Pero los demás no es un entrenador de reconocido
o de gran prestigio como entrenador. Tú hablas de Rijkaard, pues te quedas así. Yo qué sé, a Holanda la ha entrenado Dick Advocaat y Hiddink era un posibilista, ha tenido entrenadores dúctiles y otros muy fuertes. Pues yo creo que el Barça es un poco así, pero el Barça siempre ha funcionado cuando es un club de entrenadores. Y así como el Madrid es un club de jugadores y de presidentes, la etapa del Madrid, ¿cuál ha sido? La de Bernabéu y la de Florentino. No, por más que te digan que no sé cuántos presidentes ha habido en la historia del Madrid, la gente te dirá, han sido los 2 presidentes. Y luego te hablarán de jugadores, pero entrenadores, ha ganado con Molovny, ha ganado con Miguel Muñoz, ha ganado con entrenadores de perfil bajo. En cambio, tú te vas al Barça y dices, Guardiola, Cruyff. Claro, el papel del entrenador es mucho más sagrado que en el Madrid. En el madridismo nadie se acuerda de Jupp Heynckes, entrenador ganador de la 7ª Copa de Europa. Y no se acuerda nadie de él. Y luego sustituyó Hiddink, pasó Hiddink, que han pasado, bueno, pues un mogollón de gente. La muestra lo que hicieron es que cambiáis de entrenador a mitad de temporada y ganéis la Champions. O sea, que es lo que pasó con el Bosque, por ejemplo. O sea, no hace falta en el Barça, es como que tiene que haber un timonel ahí, como que todos seguimos. Sí, lo decían, es lo extraño, un tipo que lleva 4 años, si sumas todo, ya lleva 4 años de entrenador en el Real Madrid. Pero en esto, Álvaro Iñaki, hay una diferencia entre nosotros y vosotros, que es la juventud y los veteranos. El Barça siempre perderá en su historia si compite con el Madrid a Champions y no valora los trofeos que el Barça ha ganado. Por ejemplo, la Copa de las Botellas de 1968, para muchos culés, tiene un valor extraordinario. En cambio, a nivel de resultados no tiene ningún valor, es un valor sentimental. Entonces dices, es que sois unos sentimentales, unos flacuchos y tal. Bueno, la Recopa del 79, 40.000 barcelonistas se desplazaron hasta Basilea. Es una recopa que tiene un valor mítico. Y tú le dices al según que culé, ¿cambiarías esto para una Champions? Te diría, hombre, ahora con el tiempo quizás sí, pero en aquel momento tenía un valor extraordinario. La Copa del Rey que gana el Madrid, como tú recordabas en Mestalla al Barça con Mourinho, tiene un valor especial porque es la copa que le ganas al equipo hegemónico. Entonces, claro, cada trofeo tiene su época, tiene su momento, dependes de los rivales, pero tendemos a decir, no, yo como tengo más Champions, soy más importante que el otro. Yo como tengo más recopas, soy... Bueno, pues mira, no lo sé. Evidentemente la Champions es el torneo que marca la diferencia, pero cada uno tiene su qué. También creo que parte del problema de eso es que el Barça ha ganado muchas ligas. Entonces es como que parece que quieres más y quieres lo que tiene tu vecino, ¿no? O sea, que es como si los dos tenemos Si los dos no tenemos coche y tú tienes coche, yo quiero un coche. Pero si los dos tenemos un Toyota, ya queremos un... Ya quiero un... En eso, Iñaki, ahora Álvaro me desmentirá. El Madrid siempre ha sabido mucho vender mejor la propaganda. ¿En qué sentido? Parece que el fútbol empieza en el año 55. Sí. Empieza con la Champions. Y dices, bueno, antes del año 55 existían muchos otros equipos de fútbol, existían otros torneos, no existía la Champions. Por lo tanto, por ejemplo, el Barça de las 5 copas no ganó la Champions porque no la jugó, porque en el 50-51 no existía. Es verdad que jugó la final de Berna, pero aquel equipo ya llegó muy veterano a la final de Berna. En cambio, en 50-51 era un equipo que arrasaba, porque era la mejor época, pero no existía la Copa de Europa. Pues el Valencia famoso, el Athletic famoso, el Sevilla, el Betis no han ganado la Champions porque no existía. Entonces, claro, eso es lo que yo a veces reivindico. Nunca me he considerado, ya te he dicho, antimadridista. Siempre una persona que me ha gustado muchos jugadores del Madrid y he dicho que yo soy admirador de la Quinta del Buitre. Yo en mi habitación, cuando era pequeño, tenía 2 pósters de jugadores que no eran del Barça, que era Gárate y Velázquez. Y a mí me encantaba cómo jugaba fútbol Velázquez, porque me han gustado siempre los centrocampistas. Y yo decía, el fútbol español se equivoca con la furia, porque siempre habrá un inglés o un alemán más alto y más fuerte. Si empezamos a jugar a fútbol, verás, pues mira, la selección de Clemente estuvo a punto de ganar de clasificarse para unas semifinales del Mundial, era un centrocampista. Del Bosque, centrocampista. Luis Aragonés, centrocampista. Y cuando ganaron el Mundial, España ganó el Mundial de Sudáfrica, fue el triunfo de los centrocampistas, porque somos un país de centrocampistas, porque si vamos a hostias con la furia, siempre, como digo, siempre hay un inglés o un alemán más fuerte, más alto, entonces es absurdo competir en las áreas. Hay que competir con los centrocampistas. Después de la plata de Amberes, hubo 60 o 50 años de eso. Claro. A mí Sabino que los arroyo. Eso era Exactamente. Y luego, pues claro, porque apareció la Quinta del Buitre con Butragueño, pensábamos que, bueno, con Butragueño se podía ganar el Mundial de México y a punto estuvieron de disputarlo, ¿no? Porque era un buen equipo. Pero, quiero decir, el gran qué del fútbol español, si tú repasas todos los clubes españoles, todos han tenido centrocampistas
extraordinarios, la mayoría. Y es el canto, cuando marca el gol Iniesta, también me alegré mucho, no solo porque me lleve bien con él, sino porque es esa obsesión que tengo con los centrocampistas. Y siempre me han gustado los centrocampistas, porque pienso que somos un país de fútbol, de jugar a fútbol, más que de atacar la bola, de correr, de matarse. Y por eso a mí me gustan los equipos españoles que juegan al fútbol, porque los hay muchos, pues como juega muchas veces el Betis, o como juega incluso el Sevilla, o como juega muchos, o como jugó el Atlético de Madrid famoso, como el Madrid, como digo, pues a mí el Madrid de la Quinta del Buitre es uno de los equipos que más me ha impactado, y tenía centrocampistas como Martín Vázquez y Michel, que para mí eran una delicia, siguen siendo jugadores que tú me dices centrocampistas españoles y son referenciales. Y ese es un poco el juego, se atribuyó al Barça evidentemente porque tenía Xavi y tenía Busquets, pero para mí fue el triunfo de muchos centrocampistas, incluso Cardeñosa con su famoso gol, no gol a Brasil, o sea, ¿cuántos centrocampistas han habido? Pero los seleccionadores eran centrocampistas. Luis, Del Bosque, Clemente. Pensando en el Madrid de Valdano, que fue el primero que a mí me enganchó, que tenía un centrocampo con Redondo, Laudrup, Michel y Amavisca, que luego muchas lesiones de Luis Enrique. Y era cuando todavía se jugaba en rombo y había rombo en el fútbol. Qué maravilla era eso. Bueno, y el Atleti que ganó era Urtubi, de Andrés, tenía centrocampistas muy buenos. Sí, sí. Y me gustan, no sé, los centrocampistas. Creo que es un símbolo de cómo España, si tiene buenos centrocampistas y se les da bola, de jugar bien a fútbol. Pero el fútbol ahora, que lo decía ya que al principio, va un poco con estos cambios que hay. También son todo tendencias. Como ganó el Mundial Francia, jugado de una forma muy charcutera desde nuestro tipo de gusto del fútbol, ahora se lleva el fútbol de ida y vuelta y el fútbol de potencia. Y eso va en contra de los centrocampistas, porque la pelota no pasa por el centro del campo. Ya, bueno, y son tendencias. Entonces puede que eso a ti, pues, aquí hemos hablado muchas veces de Riqui Puig, pues pase y puedan acabar con la carrera de un tipo como Riqui Puig porque ese fútbol ya no se practique. No sé, a lo mejor son tendencias o a lo mejor es que se ha acabado ya ese fútbol, no lo sé. Bueno, a veces también, ¿sabes qué ocurre? Yo creo que Riqui Puig tiene un problema hablábamos antes de la propaganda, que es un jugador, le pasó lo mismo con Samper. Samper era un jugador que tenía luego las lesiones al pobre le fastidiaron, pero era un jugador que parecía que tenía que jugar por decreto, y eso no le fue bien a él, porque empezaron a cederlo, empezó a lesionarse, y ahora pues está en Japón. Pues con Riqui puede pasar lo mismo. Es decir, hay jugadores que tienen buena prensa, que tienen propaganda y qué tal, y que los entrenadores empiezan a mirarle con ojeriza. En eso, yo siempre mi gran ídolo ha sido en esos menesteres Iván de la Peña. Yo viví mucho la etapa con Lopelat, con Van Gaal, ¿no? Y Iván de la Peña es el único jugador que yo he conocido en mi vida, y no soy nadie, porque soy un puto periodista, pero de lo que yo he visto, al que se le aplaudía la intención. ¡Ay! Si llega a salir. ¡Ay! Decías, bueno, pero claro, era porque como la manera que tocaba el balón o como la hacía, ¡ay! O sea, la intención, no la ejecución. Yo he conocido a ningún otro futbolista. Bueno, quizá podríamos añadir a Laudrup, que era un jugador más consagrado, pero a Lopelat, la gente decía, ¡ay! Yo me acuerdo que Van Gaal se cabreaba como una mona, porque decía, ¡ha perdido el balón! ¡Pues se levantan a aplaudir! Claro, pero era la intención si llega a salir. Bueno, pues a veces esos caprichos hacen que determinados jugadores sean esclavos de esas situaciones. Lopelat fue siempre esclavo de ser un Lopelat, o sea, no se podía dejar crecer el pelo. Si Pelat se le hubiera ocurrido dejarse crecer el pelo, le habría dejado de ser Lopelat. Y luego de que tenía que intentarlo porque su intención era un premio. Y claro, decías, o sea, pues no, pues bueno, pues con él sí que se permitía, cosa que en otros no. Yo creo que de la Peña llega al Barcelona en una época en la que había muchas ganas de una nueva estrella de la Masía y se le cuidó mucho, aunque luego cuando de la Peña da resultado fue en el Español, que en el Español hubo unas épocas en las que estuvo... Bueno, marcó 2 goles en el Camp Nou, cuando el Barça ganó con Guardiola, 2 goles y uno de cabeza, que es el Español, iba último y ganó en el Camp Nou y fue Lopelat celebrando los goles, pero además los celebró, menos mal, en el gol sud, que es donde los marcó, porque si llega a estar en el gol norte, donde está la grada de animación, igual salta uno y le pega un par de hostias. Porque claro, la rabia con que Lopelat celebró los goles, a los culés les puso de una mala hostia terrible. Porque claro, era difícil que te metiera un gol de cabeza. Pues con el Español los metió allí en el Camp Nou, sí señor. En el Español fue un jugador muy importante. Sí, llegó a ir a la selección, yo recuerdo que iba de la Peña, Riera, con Aragonés.
Riera sí. también iba, Luis García. Sí. Sí, señor. Creo que de la Peña juega el famoso partido de Dinamarca, aquel que gana España 3-0. Sí, señor. Creo recordarlo, digo de memoria. Es que a mí de la Peña era un tío que me gustaba mucho. Un tío que tú me dirás, Ramón, que sabrás mejor, que creo que no le gustaba mucho entrenar. No, no es verdad. Bueno, en el Barça eso también ha sido un mito del rondo, que con el rondo no se entrena, ¿no? Pero están todo el puto rato con el rondo y no corren, y no corren. Bueno, claro, el rondo funcionaba cuando la velocidad de balón era muy rápida, si no, Cruyff los ponía a correr. Claro. O sea, el rondo era el síntoma de si estabas fino o no estabas fino. Y había veces que no estabas fino y se veía en el rondo. Claro, antes íbamos a los entrenamientos, ahora no podemos ir a los entrenamientos y no sabemos lo que ocurre. Eso también ha cambiado. Pero el hecho de que la prensa estuviera en los entrenamientos te permitía ver si entrenaban o no entrenaban. Y en aquella época todavía sabías cuando Cruyff se cabreaba y cuando no. Y tenían a Paco Seirulo como preparador físico en su pleno apogeo, que Paco Seirulo para mí ha sido uno de los mitos de la preparación física. Sí, ha estado 30 años, ¿no? En Barcelona. Y ahora está en el área de metodología y bueno, es para mí un fuera de serie. Total. ¿Tú llegaste a conocer a Cruyff o entrevistarle? Sí, sí. Tuve la fortuna de tener una cierta relación con él y cada verano le iba a ver allí al Montañá para que me contara cómo veía la temporada y tal. Sí, tuve buena relación con Johan. Sería tan magnético, como dice todo el mundo. Era caprichoso y si le caías bien, cojonudo. Como le cayeras mal, siempre te hacía un trivial. Sabía discernir entre quién le caía bien y quién no. Y yo tuve la fortuna de que siempre me trató extraordinariamente bien. Yo le llegué a querer y apreciar mucho porque además no escribía en El País. Escribió en La Vanguardia y escribió en el periódico, pero nunca en El País. Sin embargo, siempre me atendió cuando además coincidió que yo me hice responsable, me tocó cuando José María Sirven, en paz descanse, dejó El País y se fue al Mundo, que fue en el 94. Bueno, primero estuvo en Sucesos y luego en Deportes, y me tocó hacerme cargo de la sección y lo fui a ver. Estábamos después de la final de Atenas. Le fui a ver y me dijo, si quieres tener trato conmigo, lo único que tienes que hacer es contrastar lo que único contrastas con Parera, porque El País solo bebe de las fuentes del club, nunca me consultáis nada. Fíjate cómo era Cruyff y tenía claro el diagnóstico, ¿no? Creía que El País era un diario oficialista y que estaba más a favor del club que del cuerpo técnico. Y entonces ahí se acabó, en el sentido de decir, yo te prometo que cualquier cosa la consultaré contigo. Bueno, consultarla con él significaba consultarla con Joan Pazzi o consultarla con la gente que estaba a su alrededor, porque no siempre accedías a él. Pero siempre, a cambio de nada, se ha dicho que era pesetero, a mí nunca me pidió nada, siempre con una corrección exquisita. Ahora, mira, justamente un periodista holandés va a publicar, bueno, han comprado en España los derechos de la biografía que se ha hecho sobre Cruyff, que sabéis que Cruyff tiene su propia biografía, pero ahora hay una que no es muy amable con Cruyff. Es una biografía interesante porque cuenta los puntos débiles, ¿no? Hablan gente pues, que se llevó mal con él, su relación con Dani. Bueno, es una biografía interesante. Y entonces me pidieron que hacer el prólogo y yo cuando acepté hacer el prólogo digo, bueno, yo voy a hacer un prólogo que es una loa a Cruyff, que no va a estar en consonancia con el libro, porque si no, no escribo de Cruyff. Y me dijo, no, puedes escribir el prólogo que quieras, porque creo que él es la persona que cambió el fútbol, no solo la mirada, sino el jugador reivindicativo y las primas, el jugador merchandising que hacía la publicidad, o sea, todo el concepto del negocio. Cruyff fue el pionero. Se fue a los Estados Unidos porque le gustaba el béisbol, había jugado a béisbol cuando era joven en Holanda, o sea, para mí era un fuera de serie, una persona extraordinaria. Más allá de que, bueno, podemos luego evaluarle como entrenador o como jugador, hablo de lo que es persona. A mí, yo solo tengo que cosas buenas con él porque siempre me atendió maravillosamente bien. Qué bueno. Pues llevamos ya un ratito, no sé si deberíamos, yo insisto, que podría estar aquí hasta mañana por la mañana. No. Que tengo que ir a curar. Bueno, supongo que luego esto lo editaréis. O no, esto va... Todo eso, alguien se va a aburrir. Esto va del tirón y programas como este, la gente que nos escucha lo disfruta. Sí. Esto no se edita. Y de más, de hecho. Sí. Cuando se edita el programa... Nada, porque... al menos así verán que no hacemos trampa. Claro.
Solo se edita si Iñaki y yo decimos una burrada muy, muy, muy bestia que no se puede emitir, entonces sí cortamos y no casi nunca, ¿eh? Si hablamos de nuestros jefes Sí. o si hacemos muchos silencios, que a veces ha pasado, tenemos un problema No, técnico. pero En este ha caso sido muy ameno porque además hablar con un madridista, hablar con un jugador, eso es lo bonito. A mí me gusta mucho el fútbol, eso lo aprendí mucho, entre otras cosas, con la selección, cuando viajaba mucho siguiendo a España. Yo también en la época hice el servicio militar en Valladolid, que aprendí a entender lo que es Castilla, ¿no? O sea, que dicen que el viajar te enseña. Pues sí, yo siempre me he considerado un tío que es abierto, ¿no? Y tú dices, ¿te gusta el Valladolid? Pues bueno, me gusta que las cosas me vayan bien porque estuve un tiempo allí y tengo buenos recuerdos de la gente de Valladolid, ¿no? Y pues de la gente de Madrid, lo que te decía, a mí no me importa decir de que me encantaba la Quinta del Buitre y que tenía un póster de Velázquez y que me gustaba Gárate del Atlético y que me gustaba el Super Depor cuando en su época y el Betis, bueno, porque me gusta el fútbol y me gusta gente que sea de estos equipos y que puedas discutir, no en plan hooligan o en plan sectario, ¿no? De decir, es que no sé qué, no, cada equipo tiene su cosa, tiene su cultura, tiene su respeto y me gusta ir por esos campos de España, no que ahora todo se hace por televisión, porque conoces a la gente, te vas a un bar, conoces a la afición, conoces a periodistas. Mira, yo a los alumnos en la facultad siempre les digo lo mismo. Cuando vayáis a un campo, a un europeo, a un mundial, la primera decisión que debéis saber tomar es en qué mesa te sientas. ¿En qué mesa te sentarías? Y todos se quedan mirando. Digo, pues no lo sé. Pues si vas a Portugal, por ejemplo, tienes que saber cuáles son los periodistas de referencia de Portugal. Tienes que haberte leído cuáles son los periodistas que publican las mejores crónicas. Tienes que haber contactado con ellos para saber las crónicas. Entonces, cuando llegues a la sala de prensa y te acredites, buscarás dónde ellos se sientan. Te conocerán, te contarán lo que es Portugal y te enseñarán a viajar por Portugal. Ahora, si tú vas y te crees, lo digo yo que tengo 60 años, ¿eh? Vosotros os manejáis en otros hábitats y con otros protocolos. Pero a mí lo que me enseñó la vida es esto. La forma de respetar es saber quién es la evidencia. Pues si tú te vas a Sevilla y los que vas a hacer un partido del Betis, tienes que saber cuáles son los cronistas del Betis, cuáles son la gente que ha vivido el Betis, porque cuando tienes una duda, pues te la aclaran y luego te vas a tomar una cerveza y es lo que estamos haciendo ahora, discutiendo con amor o con sentimiento, con cosas de las que te gustan. Si no, si te vas diciendo toda la vida que tú eres culé y que todo lo demás no te interesa, pues creo que luego tu juicio, como mínimo, a la hora de compartir una opinión es demasiado sectario como para saber participar de que un madridista y un barcelonista, pues claro, como está de moda, mandarse a la mierda o hacer que a ver quién es más hooligan que otro, pues yo en ese juego me cuesta mucho más. Me gusta mucho más conversar y me gusta más... Creemos y detectamos que hay mucha audiencia huérfana de formatos en televisión, no de pago, porque Movistar se hace cosas, y que demandan este tipo de periodismo, que cada vez se hace menos en televisión abierta. Por ejemplo, siempre Estudio Estadio, que a nosotros nos parece un proyecto erróneo que en la televisión pública hagan eso, pero que hay mucha gente que demanda este tipo de contenidos, que demanda una cosa más reposada, más de análisis, más que se pueda charlar, que no se discuta y tal. La gente que nos oye a nosotros, que no son muchos, son 10.000, pues 8.000, 10.000, 11.000, quieren esto. Y esa gente existe. Y la gente, pues a lo mejor, que quiere leer una crónica en El País y no quiere leerla en la web del Marca. Y es gente, pues, que compra libros del CAO, que lee a Perarnau. Y esa gente, pensamos que es poca, y es mucha. Realmente hay mucha gente que le gusta el fútbol de esta forma, creo yo, ¿eh? De lo que mejora. Bueno, pues por eso que si creemos en esto, cuando Iñaki me ha contactado y esas cuestiones, hay que favorecerlas, porque vosotros sois unos pioneros, sois todos los que habéis, o sea, las nuevas tecnologías nos permiten precisamente eso. Claro. Y si tú estás de acuerdo con eso, lo que hay que hacer es colaborar y sumarte a ello. Intentar que ese tipo de periodismo, ahora, por ejemplo, en el periodismo se está muriendo lo que es el cronista, porque todo el mundo es analista o opinador. Sí, y en cambio el que hace la crónica es como si no tuviera sentido. La gente cuando acaba el partido ya no quiere la crónica, quiere saber por qué se ha ganado, por qué se ha perdido, quiere la polémica, quiere el contencioso. Yo insisto, bueno, pues yo no soy un analista, yo no tengo la capacidad que tienen los analistas para descifrar un partido, ni soy un opinador para tener opinión de todo. Intento pues hacer la crónica de un partido de lo que he visto, mejor o peor. Entonces,
contrastar esto, recuperar lo que son los géneros, ¿qué es entretenimiento? Nos vamos a entretener, es una cosa. Claro. Nos vamos a informar, es otra. Nos vamos a divertir, es otra. Luego hay géneros mixtos, evidentemente, porque hay maneras desenfadadas, no ponerse dramático ni ponerse sectario. Pero lo bueno es contrastar y es divertir y es de alguna forma entretener, pero al tiempo que te entretienes, informas, ¿no? Porque dices, bueno, ha dicho este detalle, no es simplemente o sea, se trata de pasar bien, o sea, pasárnoslo bien sin perder el tiempo. No sé si se me entiende la definición. Sí. Tú te lo pasas bien, sí, pero no estoy perdiendo el tiempo, te lo estoy pasando bien. Sí, Para mí eso es fundamental, pasárselo bien sin perder el tiempo. A mí, vaya, una Total. que... Y yo creo que compartimos también... Perdón, dale, Álvaro. No, iba a decir una coña, que yo a veces cuando estoy leyendo a lo mejor un ¿Algo se ha quedado congelado? Sí, no, estoy. Que a veces estoy leyendo un libro y me dice mi novia, ¿qué haces? Y siempre le digo la coña de aprendiendo y divirtiéndome a la vez. Pero es una coña, pero es una tontería. Pero es un poco pues eso. mira, pues lo comparto. Sí, es eso. Sí, y no sé, eso es. Además me estoy forzando a dejar las pantallas y leer más este año. Y lo estoy cumpliendo, está siendo mi objetivo de bueno, un rato, es decir, tampoco te tienes que ser un lector compulsivo, si no lo eres, bueno, hay gente que es compulsiva, pero si te esfuerzas pues un rato de decir, bueno, hoy pues voy a dedicar una hora a la lectura, voy a dedicar un rato a la lectura, bueno, esas cosas, mira, en eso, yo que soy muy de pueblo, yo me crié mucho con mi abuela, y mi abuela me decía siempre, mi abuela tuvo un ictus desde muy joven, y desde los 50 años estaba paralizada del costado derecho. Y ella sufría bastante, además mi abuelo era un poco cabroncete, si se me permite la expresión, y ella no lo pasó demasiado bien, ¿no? A mi abuelo le gustaba salir, jugar a cartas, y ella pues aguantaba el peso de la casa. Entonces un día le dije a mi abuela, ¿cómo lo haces, abuela, para estar siempre contenta? Porque ella me enseñaba en aquel tiempo a multiplicar, a restar. Cuando llegaba a casa, yo tengo 2 hermanos gemelos y mis 2 hermanos gemelos necesitaban más atención, entonces yo me crié más con mi abuela. Y me dijo, mira, Ramón, porque cada día cuando me acuesto y apago la luz, pienso que no cambiaría el día que acabo de pasar por nada del mundo, porque he pasado un minuto que compensa todo el día. Si consigo que en lugar de un minuto sean 5 minutos, ni te cuento. Si en lugar de 5 minutos son 10, no veas. Si en lugar de 10 es una hora, y si me quedó grabado, nunca dejes de tener tu minuto del día. Guay. Y ese minuto es buscártelo siempre. El día más jodido, dices, hostia, si he pasado un día de mierda, ¿no has tenido tu minuto? Ese minuto es el que te hace vivir. Diciendo, siendo un día muy malo, ese minuto no lo cambiaría por nada. Y eso un poco es buscar esto. Pues hoy, ¿qué pasará? Pues cuando me haya acostado, hoy pues he estado con una banda que me lo he pasado pipa. Hemos estado hablando de fútbol y en lugar de una hora, de un minuto será una hora y pico, lo que sea, pero es buscar esto, que tú de alguna manera te seas recompensado diciendo, pues no he perdido el tiempo y en cambio me lo he pasado bien. Pues un poco es eso. Qué maravilla. Qué guay, joder, pues terminamos por todo lo alto. Una gran lección y bueno, hemos tenido 1 hora y media de eso. de hora y media. Repetiremos, ¿no, Ramón? Te volveremos a dar el coñazo, porque a veces, joder. Ya tenéis mi teléfono, simplemente me avisáis con tiempo como hoy por la mañana que yo me pueda arreglar, buscamos el momento, no sé, a veces si hay algún partido, alguna crisis o algo importante y hacemos la charla, ¿vale? Qué guay, es que... Oye, un placer. Fíjate que es majo que dice, me aviséis con tiempo como hoy por la mañana. O sea, que hoy hemos pegado un ataco... Somos periodistas, ¿no? Somos periodistas, los periodistas con tanta antelación son muchas horas, o sea, no veas. Pues la próxima, que esperamos que sea pronto y te avisaremos con más antelación porque ha sido un placer. Pero pues muchas gracias a vosotros por vuestra paciencia y si ha servido para algo, pues me doy por contento. A nosotros nos ha servido y a nuestros paqueters que ya nos los conocemos, les va a encantar seguro. Estas sesiones le molan. Bueno, pues nada, nos despedimos, Ramón. Muchísimas gracias, Iñaki. Pues mejor. Gracias. Muy bien. Y nada. Pues, hasta luego. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes.